Muy buenas noches, cuando son las 10:01 en la península, cuando son las 9:01 en las Islas Canarias. Como siempre, mandamos un fortísimo abrazo a nuestros hermanos de La Palma, que se siguen enfrentando al poder brutal de la naturaleza. Así que, ya sabéis que estamos con vosotros. Vamos a volver a hacer ese evento, como os decía, de recaudación de fondos. Y os mandamos muchísima fuerza a todos los respetuosos que están ya sintonizando con nosotros, nuestros amigos también de México, Ecuador, Chile, Perú. Ya son vuestras tardes por ahí. Y si nos estáis escuchando desde Google, desde iVoox, desde iTunes, todas las plataformas de podcasting, pueden ser las 4 o 5 de la mañana cuando estéis escuchando este programa, así que os mandamos pues también un abrazo a vosotros que escucháis Radio El Respeto desde vuestro coche conduciendo. Nunca se sabe, ¿no? Quería pediros, por supuesto, que aquellos que no estáis suscritos, nos llegan estadísticas y nos dicen, oye, hay 40% de la gente que ve los vídeos y no se suscribe. Acordaros de suscribiros, nos ayudáis a crecer y a tener a personas tan apasionantes como nuestra invitada de esta noche, la gran Catherine Lecuyer. Ella es doctora en Educación y Psicología, es canadiense, vive en Barcelona, es madre de 4 hijos, máster por IES, y una persona que yo llevo mucho tiempo detrás de ella para que viniese a Radio El Respeto, y es para mí un honor dar la bienvenida ya a Radio El Respeto a Catherine Lecuyer. Muchísimas gracias, Catherine, buenas noches. Buenas noches, Pablo, muchas gracias, el honor es mío. Que decían los respetuosos que nos están viendo ya que llevaba mucho tiempo detrás de que vinieses. ¿Sabes cuándo te mandé el mensaje? Por primera vez casi hace un año. Así que las cosas a fuego lento siempre son mejores. Así que me alegré un montón de que posiblemente finalmente nos haya encajado a todos y que estés hoy aquí. Muchísimas gracias. No, gracias a ti. Y no es por falta de interés, es porque sencillamente no había visto el mensaje, porque estoy poco en redes. Sabes que siempre la ocasión es buena. Yo en aquel momento te había contactado porque estaba muy interesado en hablar sobre el aprendizaje. Sigo estando interesado y gracias a que tú acabas de publicar un libro nuevo que compré, porque esto hay que contarlo, ¿eh? La gente piensa, estás haciendo publi. Este libro está comprado, este libro me lo he leído y es la verdad es que me ha hecho pensar un montón y te quiero dar las gracias por ello, porque hay libros que te transportan y esto, aunque es un diálogo del que luego vamos a hablar tranquilamente, me ha hecho pensar, reflexionar mucho y sobre todo he aprendido un montón de cosas que no sabía. Así que gracias. Gracias a ti por leerlo, porque si no hay lectores, no hay autores. Ya sabes que yo te decía, hay que comprar libros. Aquí los respetuosos son muy de comprar. Tú has participado en numerosas iniciativas, has asesorado a gobiernos, has sido invitada en ponencias en las comisiones de educación del Congreso de los Diputados en España, también en la segunda cita europea de educación organizada por la Comisión Europea. Tienes un currículum absolutamente impresionante y la labor que estás haciendo a la hora de divulgar temas sobre educación y sobre aprendizaje, yo creo que no pasa desapercibida y la gente recordará a Catherine por su... Yo no sé si es un bestseller mundial, Catherine, Educar desde el asombro, y luego le siguió Educar desde la realidad. Todos los vínculos a todos los libros están en la descripción del vídeo, así que si estáis interesados, ya sabéis, podéis adquirir en vuestra librería, pero yo te contacté en aquel momento por aquel libro que no sé cuántas ediciones llevas, como 26, 27 ediciones. 32. Educar el asombro es 32 y el otro creo que son 17 o 15, no me acuerdo. Y Conversaciones con mi maestra, dudas y certezas sobre la educación, ya estás en la segunda edición, ¿eh? Eso es un milagro, porque hace como 6 semanas que ha salido y ya ha salido la segunda edición, o sea que estoy muy emocionada. Sí. Me dice el gran Nacho Sevilla, Pablo, enseña bien la portada que no se ha visto. Pues aquí está, Conversaciones con mi maestra, dudas y certezas sobre la educación, editado por Espasa. Gracias, Nachete, por recordármelo. Hablamos de aprendizaje, Catherine. Yo
mientras preparaba este programa, he mandado un tuit esta tarde porque decía, lo más fascinante para mí de preparar Radio El Respeto es lo que aprendo yo. O sea, es un poco egoísta, pero Ujú. hoy he aprendido sobre aprendizaje. Hoy y toda esta semana. Claro, a ver, el libro en realidad es que Educar el asombro viene a ser un- bueno, es una teoría de aprendizaje, ¿no? Que tampoco es nada inventado, ¿no? Porque lo que hago es volver a los griegos, ¿no? Que hablaban del asombro como el deseo para conocer, ¿no? El inicio de la filosofía. Entonces, educar el asombro porque es una novedad, porque no lo es en realidad, es porque va a contracorriente de esa moda de la educación mecanicista, ¿no? Que caracteriza pues, en la educación de muchos colegios, ¿no? Esa idea de que el niño es un ente que no se mueve, ¿eh? Entonces, si no lo empujamos, si no le estimulamos, ¿no? La palabra estimular o inculcamos, ¿no? Entonces no aprende. O sea, Ujú. no tiene ese deseo interno de conocer, esa curiosidad, ¿no? De la que hablas en tus programas, ¿no? Sí. Entonces, educar el asombro viene a ser como una crítica a ese mecanicismo. Y educar en la realidad, pues es una crítica al constructivismo, lo llamo salvaje, ¿no? Esa idea de que la realidad se construye. Yo lo que digo es que la realidad se descubre, ¿no? Y conversaciones con mi maestra lo que viene a hacer es una presentación de las tres corrientes filosóficas que fundamentan las tres corrientes educativas. Luego vamos a hablar de ello Mm, para dar un marco para que la gente se ubique, porque exacto, bueno, el sí. libro es un diálogo entre, Ujú. bueno, no sé si te debería llamar Casilda o te debería llamar Catherine, porque yo creo que hay mucha parte de Catherine en esa Casilda y un estudiante de magisterio, bueno, y es una conversación como los viejos diálogos filosóficos, ¿no? Y que yo, Socráticos. sí, Mm. yo me he imaginado, Catherine, fíjate, no sé si estás trabajando en ello yo, pero yo me he imaginado el libro como audiolibro también, ¿no? Escuchar esa conversación, me he quedado con, lo proyectas y siempre es bueno el papel, pero me he quedado con ganas Mm. de escuchar esa conversación porque cómo fluye y qué profundidad tiene y qué bonita es. Y digo, no sé si estará trabajando en ello, tenía ganas de Yo, preguntártelo. yo no estoy trabajando en ello, pero seguramente que viene el audiolibro, me hará mucha ilusión escucharlo, obviamente, ¿no? No creo que pueda hacer Casilda porque es una señora jubilada y no creo que Sí. tenga voz de persona tan mayor, pero cuando acabé el libro lo di de leer a un profesor de educación muy amigo mío, ¿no? Ujú. Ignacio Bufarruy, y lo primero que me dijo es, esto es una obra de teatro para los alumnos de las facultades de educación. Yo creo que le Porque mencionas en las gracias del final del libro, ¿no? Al sí, profesor. sí, pues oye, Sí, sí que te la has leído a fondo. sí, sí, sí. Pues entonces claro, es un libro que es para padres, también es para maestros, pero está muy pensado en alumnos de pedagogía, ¿no? Porque viene a ser como la asignatura de teoría educativa, pero en un modo divulgativo, fácil. O sea, podría ser una obra de teatro en las facultades de educación, por supuesto. Ujú. Cuando tú te decides a escribir estos libros, ya no solo hablo de este, pero hablo de los libros en general, por Mm, supuesto, es tu tesis doctoral, está basada, bueno, y luego vamos a hablar de ello, ¿no? También sobre Montessori, mm, pero tú tienes muchísimo bagaje y muchísimo trabajo en todo lo que es el aprendizaje. Yo no quería centrar la entrevista sobre los métodos educativos, que también es mucho de lo que habla el libro, pero del ujú. aprendizaje en sí mismo, ¿no? Decía Tomás de Aquino que el asombro es el deseo de conocer. Sí. Mm. Y todos nacemos, ¿no? Con asombro. Y luego, ¿qué nos pasa, Catrín? ¿Se nos va como apagando como una cerilla? ¿Nos vamos acostumbrando a todo y damos todo por supuesto? ¿Qué pasa? Claro, el asombro no es lo mismo que la sorpresa en el sentido de estar flipado, pero en la expresión, ¿no? Yo creo que ahora hay mucho de esto, ¿no? En las aulas y en el aire, ¿no? Esa idea de que para que el niño esté motivado, pues hay que fliparle todo el día, ¿no? O emocionarle, tampoco es esto. Ujú. Entonces, yo me alejo mucho de esto porque lo llamo conductismo moderno en el fondo, ¿no? Se utiliza la emoción o utilizar el jaleo, ¿no? Para que el niño preste atención, ¿no? Yo pienso que el niño nace, bueno, todos nosotros, ¿no? Hemos nacido con ese deseo innato de conocer, esa curiosidad, ¿no? Wow, las cosas existen. Es decir, cuando
un mago saca el conejo del sombrero, Sí. el niño no se asombra porque hay un truco, se asombra porque ve un conejo y es la primera vez que lo ve. Y entonces se asombra del pelo del conejo, de las orejas del conejo, y claro, porque el conejo es un milagro, ¿no? Entonces ya tiene bastante como para asombrarse, ¿no? Solo con ver algo nuevo, ¿no? Estrenar la realidad. O sea, cada día los niños estrenan el mundo como si fuese por primera vez. Y esto es maravilloso, cosa que a nosotros nos cuesta más, porque tenemos el mundo muy visto. Ujú. Yo siempre en mis conferencias pregunto a la gente, digo, empiezo así, ¿no? Digo, mirad a la persona que está a vuestro lado. Digo, cuando os habéis levantado esta mañana, ¿os habéis asombrado? Entonces ya todo el mundo se pone a reír porque obviamente la respuesta es no. Porque bueno, Lamentablemente no. nos cuesta porque Mm. damos todo por supuesto. Entonces, claro, ¿qué es el asombro? A mí me gusta la definición que es que no dar nada por supuesto, es decir, ver las cosas como si fuese por primera o por última vez. Y esto es Ujú. maravilloso, ¿no? Porque vivir así es como, bueno, la vida es un milagro, la vida es algo fantástico, maravilloso. Nunca nos desesperamos y nunca... Y claro, lo contrario del asombro sería el cinismo, ¿no? Que sería pues dar todo por supuesto, estar de vuelta de todo y en definitiva, pues no ser capaz de ver la belleza, ¿no? Porque la belleza también es lo que nos asombra, ¿no? O Te iba a sea, decir, ¿no? Que al final la belleza de la realidad, que tú hablas mucho de ello, ¿no? mm, Estar en contacto con la realidad. Los niños necesitan tocar tierra, coger una manzana, dejarla que se caiga. Y bueno, eso no puede compararse con la tecnología de ninguna de las maneras. claro, porque los niños, yo no sé si se cortó antes de hablar del conejo, ¿no? Pero supongo que no, ¿no? Se No, no, cortó no, eso se después. escuchó, se Vale, escuchó. vale. No, pues claro, los niños pequeños aprenden a través de los cinco sentidos y a través de las relaciones interpersonales, ¿no? Entonces, todo lo que es, pues por ejemplo, ¿no? Un mundo digital, ¿no? Una pantalla, pues incluso hay estudios, ¿no? Sobre eso, que se compara, pues, un niño que está mirando a una persona limpiándose las manos o comiendo una manzana en directo versus viendo una pantalla en dos dimensiones, pues lo mismo, pero a través de la pantalla, pues el niño de 12 meses que está viendo eso mismo a través de una pantalla tiene un déficit de aprendizaje. ¿Por qué? Pues porque no es capaz de trasladar lo que se ve en dos dimensiones en un plano en tres dimensiones, ¿no? Entonces es un niño que le falta profundidad, ¿no? Realmente. Y entonces, bueno, pues eso, lo que los niños aprenden a través de lo que ven, de lo que oyen, de lo que tocan, necesitan tener ese contacto, ¿no? Y por eso yo soy tan amante también de la pedagogía montessoriana, porque hay mucho énfasis en lo que es la educación sensorial, ¿eh? En la pedagogía montessoriana. Pero no es una educación sensorial que busca una estimulación, es una educación sensorial que busca que el niño tenga experiencias sensoriales para aprender a descubrir los matices de la belleza de la realidad. Entonces el niño es capaz de ver pues, que un color es distinto de otro, que una cosa es caliente, es fría, es capaz de percibir la belleza, que no es lo mismo que una educación sensorial que está pensada en bombardear de estímulos externos todo el rato, ¿no? Cuando el niño está siempre bombardeado de estímulo externo, lo que pasa es que está al remolque de estímulos frecuentes e intermitentes, entonces se adormece su asombro, se Ujú. adormece ese deseo interno de conocer, ¿no? Entonces pasa no solo a embotarse, sino que pasa a ser dependiente de esa estimulación externa. Y Es cuando no la como, se tiene, convierte como en un yonki, ¿no? De la estimulación. totalmente. Bueno, igual que nosotros, ¿no? Si somos fumadores o Sí, sí, estamos sí. adictos a algo, cuando se retira ese algo, ¿qué pasa? Pues que estamos ansiosos, ¿no? Entonces nos sentimos nerviosos, pues es lo mismo que pasa cuando a un niño le quitamos la tableta, ¿no? La Ujú. pantalla, se Sí. pone muy nervioso, ¿no? Entonces, bueno, pues porque está inadaptado a la realidad. Una pregunta. Tú eres la gran experta en Montessori. Has hecho tu tesis doctoral sobre ese tema. Y tengo la percepción de que hay mucha... ¿cómo decirlo de una manera educada? Yo creo que Todo hay el mundo, mucha mucho timo. mucho timo, sí, lo iba a decir así, mucho timo sobre lo que es Montessori y lo que no. Y también pienso que mucha gente ha malinterpretado posiblemente el mensaje original, ¿no? Totalmente. Que ella mm,
con su complejidad, porque también hay que decirlo, porque todo lo que he estado leyendo e indagando no era un mensaje sencillo y ella, la manera que tenía de expresar las cosas, pues también podían ser en algún momento un poco caóticas Sí. y la interpretación, pues también tú lo has contado alguna vez, ¿no? Que a raíz de traducciones y traducciones el mensaje como que se ha ido prostituyendo de alguna manera, entre comillas, pero que hay mucha gente o muchas escuelas, y luego vamos a hablar de ello también si quieres, bueno, promulgan el método Montessori sin que en realidad se ciña al original, ¿no? Es como un sucedáneo extraño. ¿Qué opinión tienes sobre eso? Bueno, si Montessori levantara la cabeza, ¿no? Pobre, ya no sé, estaría bastante escandalizada. Yo dediqué 5 años de mi vida a estudiarla, a leerla. Realmente, como bien dices, es una persona muy difícil de leer. O sea, para entender un libro hay que haber leído otro, para entender otro hay que haber leído los otros. Es decir, o sea, es un pack, ¿no? Es un todo. Es muy difícil entenderla solo leyendo uno o dos o tres cosas suyas. El gran problema con Montessori es que no encaja en ninguna categoría. Es decir, María Montessori compartía una cosa con la educación nueva, ¿no? Que era el rechazo a... lo voy a resumir con una frase suya. Decía, no podemos confundir la inmovilidad con la malicia y el movimiento con la bondad. ¿Eh? Es decir, A ver, repitamos eso porque yo voy a eh, tomar hasta nota. a ver, perdona, que lo he dicho al revés. Es que eso es muy tarde, perdona. O sea, ella decía, no podemos confundir la inmovilidad con la bondad y el Mm. movimiento con la malicia, ¿vale? Me lo he dicho al revés. Entonces, ¿por qué? Porque la educación conductista, bueno, conductismo, o sea, no podemos hablar de conductismo, ¿no? En la época de Montessori porque aún no existía esa corriente, pero la mentalidad mecanicista, esa idea de que el niño, pues, no se mueve de por sí, no se desarrolla, no tiene movimiento espontáneo y no aprende, no tiene deseo de conocer, ¿no? Esa idea está muy difundida, ¿no? Esa idea de, pues, siéntate y cállate y obedece y Sí. aprende lo que yo te digo y te voy a inculcar las cosas y te voy a estimular para que aprendas y lo que no te digo no lo puedes aprender, ¿no? Entonces esa idea antigua, ¿no? De la educación, pues a mí no me gusta llamarla tradicional, ojo, porque tradicional es como, es una palabra muy, muy inoportuna y luego si quieres podemos explicar por qué, ¿no? Ujú. Pero la educación la vamos a llamar antigua, esa educación conductista o Sí. mecanicista, ¿vale? María Montessori no estaba de acuerdo con eso y tampoco estaba de acuerdo con eso la educación nueva, el movimiento de la educación nueva que nació en el siglo XIX-XX, con Ferrier, Claparède, Piaget, bueno, todos esos hombres, ¿no? Que eran casi todos hombres, pues que María Montessori compartía con ellos ese rechazo, esa educación que asociaba, como decía antes, la inmovilidad con la bondad y el movimiento con la malicia, ¿no? Pero ella no compartía todo lo que defendía la educación nueva. Es decir, que ella, por ejemplo, no estaba a favor. Bueno, sabes que esa educación nueva ha nacido de la filosofía rusoniana, ¿no? De Rousseau. Entonces, para la educación nueva es muy importante pues todo lo que es experiencias sensoriales, pero hay una especie de desprecio, ¿no? Por todo lo que es conocimiento, abstracción. O sea, Rousseau decía que odiaba los libros, decía pues que no teníamos que pensar mucho, ¿no? Que no teníamos que asombrarnos. De hecho, decía que todo esto era muy malo porque había que desear solo aquello que podía satisfacer nuestras necesidades básicas y primitivas. Había que volver al estado primitivo, ¿no? No Y fue Rousseau, no fue Rousseau el que mandó a sus hijos a un a un orfanato. orfanato. Eso es una cosa que está muy difundida. Yo no Tengo sé que si decir que no es que no verdad, a lo está mejor. probado. O sea, Ah, yo no soy una experta en ruso, soy una experta en Montessori y de paso estudié sí, ruso. sí. Pero este tema yo hablé con una persona que sabe mucho de ruso y me dijeron que no son cosas probadas, pero sí que se da bastante crédito a Ujú, la historia, pero que ujú. no está documentado, o sea, él nunca lo ha Sí, dicho, de hecho, bueno, sí. lo iba diciendo verbalmente a la gente, pero que no está documentado por escrito, ¿no? Ujú. Pero bueno, era una persona, un sofista, una persona completamente incoherente, que decía A, luego decía B, luego decía C, y, o sea, se contradecía de una página a la otra, ¿no? Entonces, María Montessori tenía muy poco respeto por Rousseau, hablaba muy mal de él en sus libros, dice que es una historieta. Ella está en contra de toda la mentalidad del igualitarismo, de que también nace con Rousseau, ¿no? Esa idea de que todos tenemos que ser iguales, pero, o
sea, no es la igualdad de oportunidad, la igualdad de resultados, ¿no? Bueno, eso está Entonces, muy en boga, ¿eh? Luego, si quieres, sí, hablamos de eso. hoy tanto que está en boga, Mm. y tanto que está en boga. Claro, esa idea de que para ser iguales hay que nivelar por la base, ¿no? Esto es muy russoniano, y quien diga lo contrario hoy, pues hay que estar muy preparado para recibir tomates, ¿no? Pero yo no estoy de acuerdo con eso, por ejemplo. Yo pienso que, por supuesto, somos iguales de los seres humanos, somos todos dignos, ¿no? Tenemos esa dignidad, pero que no tenemos las mismas capacidades, ¿no? Ese igualitarismo pues que da pie por ejemplo, pues a la especie de adulación o el afán, ¿no?, que hay por teorías como, por ejemplo, la inteligencia múltiples y esas cosas. En fin, ahora me estoy yendo, pero la No, idea no. es que María Montessori discrepa con la educación nueva en muchas cosas, ¿eh? Por ejemplo, pues el movimiento para ella tiene que tener un propósito inteligente. Eso es muy importante en Montessori. Esto viene de Aristóteles, por cierto, ¿eh? Ella es muy realista como Aristóteles. Claro, la espontaneidad que caracteriza la educación nueva que se inspira en Rousseau es una espontaneidad que es el reino del azar, es caótico, es una espontaneidad sin finalidad, ¿no? María Montessori no está de acuerdo con eso. Entonces, yo la verdad es que estoy de acuerdo en Montessori en casi todo, ¿no? Yo desarrollé la educación en el asombro cuando salió mi libro, ¿no? En 2010, 2011, 2012, 2013. Pero luego la descubrí a ella y pensé, caramba, pues está todo escrito, no hace falta que, que siga explicando mi teoría del asombro, ¿no? Ella no utilizó esa palabra, el asombro, pero cuando está explicando su método, yo reconozco muchas de las cosas o sea, que se me han ocurrido, ¿no? Y luego pues pensé, bueno, pues la voy a estudiar a ella, porque realmente ella lo desarrolló muchísimo mejor que yo, ¿no? Decía Rachel Carson que para mantener vivo en un niño su innato sentido del asombro se necesita la compañía de al menos un adulto con quien poder compartirlo. Y eso es muy importante, tú haces mucho hincapié en eso. Eh, Hablamos la figura del maestro, pero también la figura de los padres, ¿no? Sí, el apego. Ahora nos alejamos de Montessori, porque uno de Sí, los sí. puntos muy flojos de Montessori es que ella el tema del apego no lo tuvo en cuenta. Es más, es una de las discrepancias que tengo con ella, ¿no? Porque, de hecho, en uno de sus libros hay un capítulo sobre el apego como que es una cosa mala, ¿no? Para ella. Claro, hay que pensar que si Rousseau no está documentado que dejó sus hijos en el orfanato, Montessori sí abandonó a su hijo, ¿no? Esto es muy fuerte, ¿no? Luego, si quieres, podemos explicarlo porque también hay una razón por la que lo hizo, toda una historia, ¿no? Pero es bastante... Yo creo que a nivel de su pedagogía falta esa dimensión, ¿no? Esa dimensión de la afectividad, del cuidado de los niños, ¿no? Entonces... esto que decía Rachel Carson es precioso porque viene a ser, claro, yo siempre digo, los niños cuando encuentran un caracol en el suelo, ¿se asombran solos? Y la respuesta es no. Un niño pequeño lo primero que va a hacer, ¿qué es? Pues se va a acercar, exacto, se va a acercar a decir, mira a mamá, o mira a papá, o Sí. mira pues su maestro, ¿no? ¿Por qué? Porque necesita triangular, porque él no es capaz de calibrar la realidad por sí solo. Me Entonces encanta ese necesita concepto, enseñárselo a alguien. me encanta ese concepto porque cuando lo estaba leyendo he pensado en un GPS, ¿no? Digo, los niños hacen como un GPS, triangulan entre, bueno, el niño, la realidad y su vínculo, el apego, ¿no? Hacen, Sí, bueno, como un GPS, ¿no? es Para, que lo llaman para ubicarse. totalmente, lo llaman la base de exploración. Y eso, la expresión base de exploración no es mía, es una expresión que viene de la teoría del apego, ¿no? Entonces, el apego es un vínculo de confianza que el niño desarrolla con su principal cuidador que responde a sus necesidades básicas a tiempo. Y esto se desarrolla de 0 a 18 meses sobre todo, pero después ya toda la vida pues tiene que haber un mantenimiento del apego, ¿no? No del vínculo, del esquema de apego, ¿no? Porque el primer apego es el que va a marcar luego la calidad de los apegos que vendrán, ¿no? Es decir, si un niño desarrolla un apego seguro con su principal cuidador, este niño tiene más confianza en sí. ¿Por qué? Pues porque le atienden, el mensaje que recibe es valgo la pena. Puedo confiar en el mundo, en los demás. El mundo no es hostil. El niño, en cambio, que no se le atiende a tiempo y que está, bueno, pidiendo a gritos, ¿no?, que la atiendan porque llora o lo que sea y no vienen, el mensaje que recibe es doble. Primero recibe el mensaje de no valgo la pena, entonces bajo autoestima, y el segundo mensaje que recibe es
no puedo confiar en los demás, el mundo es hostil. Entonces hay una relación en la literatura entre el apego inseguro y los casos pues, de acosos escolares, por ejemplo, ¿no? Son niños, pues, tanto son más víctimas que son más agresores, ¿no? Víctimas porque son inseguros y agresores pues porque si a mí no me han atendido, pues han tenido poca empatía conmigo, pues yo tengo poca empatía con los demás. O sea que realmente el apego es muy importante, ¿no? Para el descubrimiento, tanto como para la actitud de ser un niño esperanzador, un niño confiado, un niño pues dispuesto a aprender. O sea, los niños con un apego seguro descubren con más facilidad, porque van a explorar, porque tienen confianza en sí. Entonces utilizan a su madre o su padre como una base de exploración, como dices tú, triangulan. Van como un barco, ¿no? En alta mar, que va a descubrir, luego vuelve al puerto. ¿Qué papel juegan los padres y qué papel juegan los maestros en todo esto? Bien, bueno, los padres, bueno, depende también del papel que van a asumir, ¿no? Es ¿O decir, qué papel deberían? claro, Digámoslo así claro. mejor, porque Sí, y luego también deberían los maestros, ¿no? Porque luego si quieres hablamos de las ratios de las clases sí, y demás, pero sí. ¿qué papel debería jugar un padre, una madre, un maestro en ese apego, en ese, bueno, proporcionar esa seguridad al niño, ¿no? A ver, yo soy a favor, ya sé que es un escándalo lo que voy a decir y obviamente luego hay que matizar y contextualizar, ¿no? Pero soy a favor del cuidado no perdón, del cuidado parental, ¿eh? Entonces, yo creo que en los primeros meses de vida del niño, hasta los 18 meses, idealmente, ¿eh? Pues, y esto no es una opinión que está basada pues, en los estudios que he leído sobre el apego, ¿no? Que tendría que haber un cuidado parental. Entonces, estoy a favor de una baja de maternidad, de paternidad que sea muy larga y no estoy de acuerdo en que sea obligado que lo coja el hombre y la mujer así por las Ya. políticas del gobierno, ¿no? O sea, yo pienso que cada familia se tendrá que organizar para que sea el mismo cuidador que esté a cargo del niño cuanto más tiempo posible, Que ¿no? haya El una hombre o la mujer. flexibilidad para Sí, intercambiar, o sea, que sea completamente sí, flexible porque las exacto. circunstancias de cada uno son las que son. Exacto, pues si el hombre quiere tomar las dos bajas en palmar, ¿no? Y la mujer pues a trabajar, pues que sea así o al revés, ¿no? Pero que no se imponga pues tantos meses para uno o tantos meses para el otro, ¿no? Ujú. Porque eso está mucho más en línea con lo que defiende la teoría del apego, que tiene que haber menos rotación del primer cuidador, ¿no? Esto no quiere decir que el niño no va a tener apego con su padre, si está con su madre, pero siempre tiene que haber esa principal figura de apego, es clave, ¿no? Para los primeros 18 meses, ¿no? Ujú. Ahora, si no podemos, porque claro, trabajamos y Sí. la situación no es fácil y sobre todo en España, que vivir con un sueldo es todo un reto, entonces ahí lo que deberíamos buscar es una persona en casa de confianza que se encargue del niño o un parvulario con no sé si se dice unos ratios, es que ya sé en mi Sí, sí, castellano, sí, sí. pues que sea pocos niños por maestro, ¿no? Entonces, las recomendaciones de la Academia Americana de Pediatría no las tengo a mano aquí, pero justo estaba hablando de esto en Córdoba hace unos días, daba una clase sobre esto, me parece de memoria que era 3 niños pequeños por cada maestro, ¿no? Con 1 año y medio. Claro, ¿tenemos eso en España? Pues no, no tenemos eso en España. Entonces, cuando dicen que las ratios no son importantes, pues no es verdad, no son claves, ¿no? Sobre todo en el preescolar. Es Ujú. muy importante porque permite, claro, ¿cómo podemos establecer un vínculo de apego en una aula de 23 niños pequeños y además nos están diciendo que hemos de hacer estimulación temprana, inteligencias múltiples y bueno, todos los Bueno, métodos luego, estos luego que... vamos a desmontar muchas de esas Sí. cosas. Vamos a hablar de los neuromitos, porque creo que es muy importante. Es una de las cosas que he aprendido cuando te leía, ¿no? Eh, Muchas de las personas que nos están escuchando o viendo pueden pensar que tú, bueno, has dado esa recomendación, ¿no? Que de 0 a 18 meses y has insistido en algo que creo que es muy importante, que es que está basado en ciencia, está basado en estudios, está Mm. basado en estudios bien hechos, que luego hablaremos de todo eso, porque hay otros neuromitos que son malas interpretaciones de la literatura neurocientífica que te Ujú. dicen, oye, el cerebro tienes una ventana de oportunidad y hay que aprovecharla, pero bueno, hay muchas cosas que también no son verdad, ¿no? Y que se nos han Mm. contado, pero luego lo vamos a desmontar poco a poco. Ujú. Entonces, si te parece, estábamos hablando de los maestros, de las ratios, de cuántos alumnos. Los maestros al final tienen que jugar varios papeles, ¿no? Cuando, Sobre, cuando,
Sí. Sobre todo es decir, en infantil lo más importante realmente es la relación interpersonal y las experiencias, no la estimulación, las experiencias sensoriales, ¿no? Entonces, esto insisto muchísimo en el libro que has traído, ¿no? En conversaciones con mi maestra, insisto muchísimo en la importancia de no aplicar un método que se debería aplicar en una etapa a otra etapa. Es decir, que en la educación preescolar, pues no estamos en un momento en el que hemos de dar discursos, ¿no? Instrucción directa a través de un discurso, una clase magistral, y tampoco es el momento pues, de transmitir conceptos de abstracción, ¿no? Porque los niños aún no tienen la capacidad de abstracción desarrollada. Esa capacidad se desarrollará cuando empiezan en la escuela primaria, ¿no? Y esa es la razón por la que entonces pues toca pues las asignaturas, la transmisión de conocimiento y poco a poco pues cada vez más exigencia, ¿no? Y por eso a veces tendemos a adelantar los aprendizajes y en la etapa preescolar a aplicar métodos que son propios a etapas pues de primaria y secundaria, y al revés, cuando estamos en secundaria y en primaria, por desgracia, tendemos a utilizar métodos que son propios de la etapa preescolar. Entonces estamos ahí en un caos, ¿no? Una de las preguntas que te quería hacer es, tenemos la percepción, quiero luego elaborar todo esto contigo, ¿no? Tranquilamente, pero estábamos hablando de ese rol de los padres, ese rol de los maestros, y ninguna de esas tareas al final las puede realizar una pantalla. O sea, ese calibrar la realidad, ese acompañamiento discreto, el estar ahí a un lado y dejar que ese contacto con la realidad vaya sucediendo y la experimentación, todo eso los dispositivos no nos lo pueden dar, por muy buenos que sean, ¿no? Y luego vamos a hablar si quieres, de todo el papel de la tecnología, pero sí que es verdad que vamos hacia un mundo mucho más digital, Catherine. Eso es verdad, pero yo siempre digo que no son, o sea, hablamos de nativo digital, que esto también es un mito, que podríamos desmontar ahora mismo, que es un tecnomito que le llamo. Decimos que los niños ya aprenden de otra manera porque son nativos digitales. Bueno, para los que nos escuchan y que a lo mejor no están familiarizados con ese término, o que lo han escuchado pero no saben muy bien de dónde viene, pues eso es la idea de que los nacidos desde el año 84, por haber tenido más contacto con la tecnología, aprenden mejor a través de la tecnología, para resumir. ¿Esto es falso? Entonces hay una parte que es verdadera, y siempre en los mitos tenemos una parte que es verdadera, porque si no nadie se lo creería, ¿no? Una cosa que es completamente falsa. Entonces hay una parte que es verdadera, que es que efectivamente los que han nacido desde el año 84 pues tienen más contacto con la tecnología, eso es verdad. Que la parte que es falsa es que por lo tanto esas personas tienen más capacidad de aprender, o es más fácil para ellos aprender a través de la tecnología. Eso no es verdad. Entonces, ¿y en qué argumentos se basan los que argumentan eso? Pues dicen que los nativos digitales tienen más facilidad, por ejemplo, para aprender a través de la multitarea tecnológica, es decir, que son mejores que nosotros en multitarear tecnológicamente. Y hay estudios que demienten, que dicen que no es verdad para nada. Es decir, que no podemos hacer dos cosas a la vez que requieren procesar información, menos a través de la tecnología. O sea, eso es un tema que no hay debate, ¿no? No hay ningún neurólogo que dice, sí, se puede hacer dos cosas a la vez que requieren procesar información. La respuesta es no se puede, o sea, no hay debate sobre eso. Entonces, cuando nosotros pedimos a un adolescente que esté haciendo sus deberes a la vez que está viendo de rojo el videojuego, a la vez que está mirando el WhatsApp o está tomando clases, en clases las notas, a la vez que está mirando el móvil, a la vez que está haciendo pues redes sociales, lo que está pasando aquí es una peor oscilación de la atención entre las varias tareas que se están realizando, porque lo que se hace no se hace en paralelo, se hace de forma secuencial. Entonces, enfocamos, desenfocamos, enfocamos, desenfocamos. ¿Y qué ocurre? Pues que hay un colapso de la memoria de trabajo, hay más superficialidad en el pensamiento y hay más errores, ¿no? Y esto los jóvenes no tienen menos posibilidad de padecer eso, porque el cerebro humano es el mismo, ¿no? Hace 2000 años que ahora, que dentro de 2000 años, ¿no? O sea, los niños no son distintos, lo que es distinto es el ambiente, el entorno en el que han crecido, y lo que pasa es que pasa factura, inatención, colapso de la memoria de trabajo y todo eso, ¿no?
Por, mm, bueno, la razón por la que me gustaba traerte al programa también es por ser prácticos y sobre todo que los padres y los maestros que nos estén viendo pues vayan cogiendo algunas notas, ¿no? Como yo he cogido al leer tu libro. Creo que en esta primera parte yo creo que es fundamental que tanto los padres, nosotros, como los maestros nos preguntemos, oye, ¿qué tipo de experiencias estamos dando a nuestros hijos? Y sobre todo también tener en cuenta el tema del apego, ¿no? ¿A dónde voy a llevar a mi recién nacido? ¿Qué es lo que voy a hacer durante esos 0 a 18 meses? Cuando es tan importante, y lo sabemos por los estudios, Mm. pues que se genere ese vínculo de confianza que luego va a ser crítico. Sobre todo intentar que los padres sean los que sean responsables de esos primeros pasos, y luego a quién nos va a acompañar en ese redescubrimiento de la realidad cotidiana, ¿no? Como ese aprendizaje natural, ese tocar, oler, olisquear, saltar, bueno, todo eso, ¿no? O sea, que en definitiva lo que hay que hacer es cuidar de forma muy especial todo eso. Catherine, no sé si estás de acuerdo con este primer resumen, Sí. eh, Y luego pero es importante que los maestros no caigan en una serie de neuromitos, ¿no? Para enlazar quizás con el tema que querías tocar, ahora ¿no? lo Si vamos me a tocar, permites. sí. Vale, Claro que sí. Vamos a hablar de los neuromitos si quieres. Vamos a explicar primero lo que son, ¿te vale, parece? Y luego vamos a sí, poner ejemplos de muchos que existen ahí, ¿no? sí. Bueno, tú has hablado mucho de esto, lo hemos mencionado ligeramente. ¿Qué es un neuromito, Catherine? Bueno, lo has dicho, lo has resumido muy bien, ¿no? Que es una mala interpretación de la literatura neurocientífica aplicada pues, de forma inoportuna, ¿no? Inadecuada al ámbito educativo. Ujú. Entonces, bueno, yo puedo listar aquí una serie de neuromitos, no soy experta en todos, ¿no? Pero sí que tengo un cierto nivel de expertise en dos de ellos, ¿no? Que es el mito de, porque he publicado en revistas indexadas sobre estos temas, que es el de los primeros 3 años, ¿no? La idea de que hay una ventana, se llama el mito del periodo crítico, ¿eh? O en inglés es el mito de los primeros 3 años. Es la idea de que durante esos primeros 3 años todo se juega, ¿no? Que hay una ventana de oportunidad para el aprendizaje en una serie de cosas que luego si no hacemos esto en ese momento, después ya se cierra esa ventana de oportunidad para siempre y este niño no podrá aprender aquello. Eso no es verdad. La literatura científica lo que nos dice es que hay periodos críticos para el desarrollo, pero no para el aprendizaje, que son dos cosas distintas. Y te voy a dar un ejemplo para que que la gente que nos escuche entienda mejor. Si cogemos un gato y ¿cómo se dice? Vendar los ojos, ¿no? Sí, le Si vendamos le los ojos. tapamos los ojos durante pues unos meses, después le quitamos la tela, ¿no? Y Sí, ese gato está ciego, o sea, no podrá desarrollar el órgano de la vista adecuadamente. ¿Por qué? Pues porque para el desarrollo de la vista en los gatos hay un periodo crítico y si el gato no tiene contacto con la luz y con los objetos y con el mundo que le rodea con luz, ¿no? Durante esos meses, pues luego ese periodo se ha perdido para siempre. Este gato nunca va a poder ver nada, ¿no? Entonces eso es un periodo crítico. Obviamente, periodos críticos con los seres humanos a nivel de desarrollo, pues no podemos hacer ese experimento, ¿no? O sea, bueno, incluso con un gato me parece poco ético, pero, o sea, sí. vamos, con un ser humano sería inmoral, ¿no? Entonces, periodos críticos de desarrollo, pues los conocemos pues de rebote, ¿no? Viendo niños que estaban en situaciones pues infrahumanas, ¿no? A lo largo de la historia en los orfanatos, por ejemplo, conocemos de algunos, ¿no? O, por ejemplo, pues un niño que era sordo de nacimiento, luego se le ha puesto un implante, o bueno. Pero a nivel de aprendizaje no hay periodos críticos. Ahora sí, hay gente que dice, ya, pero si yo aprendo un idioma de pequeño, es más fácil. Sí, sí, sí. Bueno, pues a lo mejor lo podemos aprender pues con más facilidad, que sería un periodo óptimo, pero no crítico. Es decir, que siempre lo podremos aprender. Yo, por ejemplo, el castellano es mi tercer idioma, lo aprendí con 27 años, ¿no? Pues Bueno, lo siempre... hablas increíblemente y además rápido, ¿eh? Porque te oigo hablar y digo, jolín, tu tercera Bueno, lengua, ya. pero
Pero hay cosas, ¿no? Mis hijos siempre se ríen, ¿no? Brócoli, universidad, zanahoria. O sea, hay cosas que nunca voy a poder decir bien. O sea, ¿no? Quizás porque no me esfuerzo, pero llega un momento y dices hasta aquí, ¿no? Porque no, el acento perfecto sí es verdad que es mejor si lo enseñamos al niño en la infancia. Pero ¿por qué los adultos aprenden tan rápidamente o tan lentamente un idioma? Tiene mucho que ver con el hecho de que yo, por ejemplo, estaba aquí pues con un marido que habla castellano, hablo en castellano con mis hijos, trabajo en La castellano. inmersión total, Total, vamos. exacto. Y claro, un niño pequeño es una esponja. Esto lo decía María Montessori, hablaba de la mente absorbente, ¿no? Un niño pequeño lo ponemos a aprender un idioma y es que solo hace eso, pensar en las palabras, repetir, ¿no? Entonces acaba clavándolo, ¿no? Y los adultos, si se dedican realmente a eso, también pasa lo mismo. Lo que ocurre es que la gran mayoría de los adultos que estamos en una situación de aprendizaje del idioma tenemos mil otras cosas que hacer y por eso no aprendemos tan rápidamente, no porque no somos capaces, ¿no? Bueno, pero muy importante el titular, el cerebro es plástico y se puede modificar a lo largo de toda la vida, señoras y señores, y el bombardeo temprano de esa información de la No que tiene hablábamos sentido. antes, entonces no tiene sentido. Esto es un neuromito. A mí me gustaría tirar de las orejas a Hillary Clinton por una cosa que dijo. Eso fue un escándalo, porque cuando dijo eso, que no tengo la cita exacta, quizás la tienes tú, pero dijo que la arquitectura del Sí, cerebro. la tengo, si quieres te la leo. Vale. Año 97, en Ah, un mira, discurso dirigido a educadores en la Casa en la Blanca. Casa Blanca, sí, Sí, sí. ella dijo, en el momento en el que la mayoría de los niños empiezan la escuela infantil, Toda la la, arquitectura del cerebro está acabada. la arquitectura del cerebro está esencialmente construida. Sí, 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 sí. ¡Boom! Pum, pero es que no sabes el escándalo que ha causado esto, porque en el momento que ella dijo eso, es cuando los neurólogos se han dado cuenta de que se había como mal interpretado. A ver, es que hay una razón, ¿eh? Por la que cuando hablamos de la interpretación, es que no sé si Sí, sí, enrollarme en pero esto, si no te estás enrollando, yo creo que es muy importante, ¿no? Por eso se llama vale. neuromito. Claro, mira, es que en el ámbito neurocientífico hay una cosa que se llama, pues o sea, hay una cosa que es la proliferación de neuronas, ¿no? Sí, sí, sí. Y la proliferación de conexiones sinápticas, ¿no? Entonces, eso ocurre a lo largo de los primeros años de vida. Entonces, entonces hay muchas personas que han concluido de eso, que todo se juega en ese periodo en que se crean y se multiplican las conexiones sinápticas. Ujú. Pero es un error porque lo que sabemos hoy en neurociencia es que esa multiplicación de neuronas y de conexiones sinápticas ocurre en un ambiente normal con una cantidad mínima de estímulos. No hace falta una sobreestimulación. ¿Y de dónde viene O la sea, confusión? esto de poner a los niños músicas de Mozart, Mm. enseñarles, no. No, ¿y de dónde viene la confusión? Es muy interesante, viene de un experimento que se ha hecho con ratas. Entonces, cogieron unas ratas en una jaula que estaban pues con túneles, ruedas, ¿no? Juegos y bueno, Sí. comida, luces y otras ratas que pusieron una caja que estaba cerrada, que no había luz, que no veían nada, que no tenían ningún tipo de estímulo. Estaban en una situación drástica de carencia de estímulos, ¿no? Y entonces las ratas que estaban con jaulas y ruedas se desarrollaron mucho mejor a nivel pues ¿no? de neurológico, ¿no? Entonces concluyeron de ese experimento pues que cuanto más estímulos mejor. Pero ¿qué pasa? Que eso es un fallo metodológico la conclusión está equivocada, porque el hecho de tener, si la carencia de estímulo drástica puede ser nefasta para el cerebro, de ahí no podemos concluir que la sobreestimulación es positiva. No sé Ya. si me explico. Sí, sí. Entonces, en los años, justo después de que Hillary Clinton hubiese hecho esa declaración, es cuando empezaron los neurocientíficos a hablar con los pedagogos y a darse cuenta de por qué se había malinterpretado pues, esos estudios aplicado al ámbito educativo, ¿no? Bueno, hoy todas las sociedades científicas han tirado por tierra ese comentario, también en España, o sea, hay que decirlo. Vamos con más neuromitos, ¿te parece? Sí, El claro. niño tiene una inteligencia ilimitada. Bueno, a ver, esto va de la par con otro, que es que solo utilizamos el 10% de nuestro Bueno, cerebro, ¿no? Catrín, Claro, es ¿cuántas que veces hemos escuchado eso? mm, Solo utilizamos una parte muy pequeña de nuestro cerebro. Yo creo que todos lo hemos escuchado al menos una vez.
No, pero además es que, bueno, utilizamos todo el cerebro, o sea, incluso el cerebro pues está en funcionamiento incluso cuando estamos durmiendo, ¿no? Todo esto viene de la película Lucy, también son cosas que no ayudan, ¿no? O sea, que fomentan esos neuromitos, esas películas o en la industria incluso lo llamo del consejo empaquetado, ¿no? Esa idea de que si compras una tableta para tu hijo, pues vas a desarrollar al máximo ese 90% Sí, que está durmiendo, ¿no? No, no es verdad. Es decir, que el niño aprende a su ritmo y hay que darle oportunidades de belleza, ¿no? De un ambiente que es rico, que es bello, que se ajuste a sus ritmos internos, ¿no? Para que él, con su asombro, vaya descubriendo esa realidad, ¿no? Todo esto que está como sobreestimulando desde fuera hacia adentro al niño hace que el niño se embote, se apalanque y se vuelve pasivo. Es todo lo contrario que estamos consiguiendo. De hecho, hay estudios que relacionan la sobreestimulación con pues la impulsividad, la inatención. De hecho, hay un estudio, ¿no?, de Dimitri Christakis que dice que por cada hora de vídeo de DVD que ve un niño de 0 a 3 años, cada hora al día, obviamente, ¿no? ujú, Cada hora, pues 10% más de probabilidad de tener inatención con 7, ¿no? Lo que no está probado, y siempre lo digo para matizar mucho ese estudio, es que eh, o sea que está probado que hay una relación, pero no sabemos cuánto tiempo dura. Es decir, si nosotros reducimos, ¿no?, esa sobreestimulación, claro, puede ser si que es haya algo una marcha permanente, atrás. claro, Exacto. muy importante Porque, eso. como decías antes, el cerebro es plástico, Ujú. Que puede ser por lo plástico malo y también, por lo bueno. claro, eso es lo que te iba a decir, puede ser plástico también para lo bueno. Oye, todos estos neuromitos yo creo que nos han ido alejando a los padres un poco de esa sensibilidad, ¿no? Tú tienes un artículo, lo he leído esta tarde y la verdad es que lo he leído una vez, le he dado 5 minutos, he vuelto al artículo, lo he vuelto a leer y me lo he guardado, eh, creo que está colgado en tu web, en el que hablas del sentido común. Mm. Y bueno, se lo recomiendo a todo el mundo. La página web también de Catherine está en la descripción del vídeo, pero por favor, leedlo. Habla del sentido común y por qué se ha ido perdiendo, ¿no? Pero estos neuromitos han contribuido un poco a alejarnos, ¿no?, de la sensibilidad y del sentido común al final. O sea, que no puede ser tan difícil el ser padre y madre y lo hemos hecho todo como muy complicado. Sí, sí, totalmente. Pero esa sensibilidad que llamamos a veces intuición maternal, que yo creo que no es solo una cosa de mujer, que también es una cosa que tienen los padres cuando están atentos, ¿no?, a sus hijos y los escuchan llorar y saben por qué lloran y los atienden. Entonces tú vas desarrollando esa especie de sensibilidad muy grande para poder atender a tiempo a las necesidades de tu hijo. Cuando hablamos de necesidades, no hablamos de dar al niño todo lo que pide, ¿no? O sea, no es lo mismo atender una necesidad básica y real que atender un capricho, ¿no? O sea, no es lo mismo. Entonces, esa sensibilidad es clave para una crianza que tenga sentido. Es más, hay un estudio, y ahora no me acuerdo el nombre, pero es un estudio, a ver cómo se llama el que lo llevaba, es que no tengo memoria para los nombres. Bueno, Uno de luego, los estudios más importantes que se ha hecho sobre el desarrollo infantil, un estudio longitudinal, ¿no?, que se ha hecho en Estados Unidos, Bersky, no me acuerdo del director, ya me acordaré. Entonces, una de las conclusiones de este estudio, que miraron muchísimos parámetros, ¿no?, la crianza, era que el mejor predictor, ¿no?, mejor indicador para predecir el buen desarrollo de los niños es el, el- la sensibilidad paternal en el sentido de o madre o padre, ¿no?, en general. O sea, la sensibilidad, esa capacidad de sintonizar con el niño, con sus necesidades, con lo que necesita en cada momento, saber por qué llora. Claro, ¿qué pasa? Que tenemos los neuromitos que nos dicen pues, que hemos de sobreestimular, entonces estamos prestando más importancia a la parte cognitiva que a la parte afectiva, que eso es un problema, y tenemos también a la industria del consejo empaquetado, que también ha hecho mucho daño, ¿no? bueno, Que luego, esto es, pues, esto el es método todo. Abrimos Estivil. aquí abrimos la caja de Pandora, ¿eh? Sí. Vamos a hablar de Pues, ello. pues eso, o sea, los autores, ¿no?, que escriben libros
que claro, yo cuando he escrito Educar al asombro he querido alejarme de esto, ¿no? De dar consejos y pautas y decir a la gente lo que tiene que hacer. No, porque los padres ya tienen la sensibilidad. Entonces, lo que hemos de hacer es que pasen mucho tiempo con sus hijos y desarrollen esa sensibilidad, ¿no? Y explicar el porqué y el para qué de las cosas, ¿no? Y entonces cada padre, cada madre, pues toma decisiones, ¿no? Y sabe por qué hace las cosas y lo que necesita su hijo. Pero, Catrina, aquí te tengo que interrumpir. Luego la gente me echa unas broncas cuando interrumpo a lo invitado. Pero ¿no crees que todo esto suena un tanto ficticio? Porque al final, con el ritmo de vida que llevamos los padres, con la exigencia laboral que tenemos, con todas las dificultades con las que encontramos para llegar a fin de mes, con todo eso, ¿cómo desarrollamos todo esto que nos estás diciendo? O sea, ¿cómo se puede conjugar todo esto? ¿Cómo se puede A ver, ser exitoso, tener éxito en esta tarea? yo no puedo dar recetas, o sea, porque no la hay, ¿no? Pero lo que sí que puedo decir es que es muchísimo más difícil educar sin el vínculo de apego y sin la sensibilidad maternal y paternal a los hijos. O sea, realmente aquello se puede convertir en un infierno, ¿no? Porque, bueno, primero porque no tenemos esa conexión, ¿no? En primera persona con ese niño. Entonces, es cuando justamente nos decidimos de ir a por la industria del consejo empaquetado. Entonces empezamos a leer libros que nos dicen cómo hemos de hacer para que beba, que coma, que obedezca y que duerma, Sí, ¿no? sí, sí. Y entonces, claro, ponemos en práctica estas pautas pensando que van a funcionar, pues que no nos funcionan, nos enojamos, entonces empiezan los gritos y educar con gritos no es agradable, ¿no? Entonces, yo siempre digo, vale, no es un atajo, es un camino un poquito más largo, pero es muchísimo más fácil educar cuando tomamos ese camino más largo, pero de lejos, ¿eh? De lejos. Porque luego esto, me imagino que tiene un efecto acumulativo positivo y a lo largo de la evolución del niño, todo esto, claro, todo ese trabajo que vas haciendo, luego te va ayudando, ¿no? A medida que vas avanzando, entiendo. Claro, porque hay muchos padres que porque asesoro a veces, ¿no? Hay padres que me hacen consultas y una de las cosas que más escucho es no me obedece o no me hace caso, ¿no? Y claro, es que el tema de la obediencia es todo un tema, ¿no? Yo me acuerdo de escuchar un pedagogo que iba a dar una conferencia, cómo mandar, ¿no? Y digo, no, o sea, a ver, ¿qué es la obediencia? La obediencia en realidad no es el resultado de un sistema de orden y mando, ¿no? No es eso la obediencia. La obediencia es muy sencillo, es un vínculo de confianza. ¿Y qué hemos dicho que era el apego? Un vínculo de confianza. Entonces, cuando nosotros sabemos que nuestros padres están por nosotros, que nos atienden a tiempo, cuando somos pequeños, claro, luego cuando nos exigen, el apego es la base para la obediencia, pero no una obediencia de ciega, de un niño que hace las cosas porque tiene miedo de que la vayan a pegar o porque le prometen una recompensa, Sí, no, sí, sí. una obediencia inteligente, ¿no? De un niño que sabe que le está proponiendo sus padres pues una cosa que es para su bien, ¿no? Para él. Y confía en ellos, ¿no? Y entonces lo hace porque piensa que es lo correcto, ¿no? Y eso es la obediencia que tiene sentido, la obediencia de verdad, ¿no? Entonces, en ese sentido, lo que decía, es un camino más largo, pero es un camino pues que da mucho mejores resultados, ¿no? Educar a un hijo es tiempo. O sea, yo creo que realmente lo que hoy en día jugamos en desventaja, ¿no? Es que no tenemos tiempo. O sea, realmente. Entonces, claro, hay que buscar el tiempo. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Bueno, pues tampoco quiero dar consejos, pero de verdad, por ejemplo, yo veo que las familias que funciona muy bien todo, o sea, calculan, ahorran tiempo, por ejemplo, pues a lo mejor pues ven menos tele o no lo sé, pero vamos, que el tiempo todos tenemos 24 horas al día, ¿no? Sí, Entonces hay que a mí hay buscarlo, mucha ¿no? gente que me dice, oye, ¿cómo haces, no? Para que Digo, pues tengo las mismas horas que tú, lo que pasa es que las aprovecho de otra manera, ¿no? Dedico tiempo a cosas que quizás pues tú no lo hagas pues a lo mejor me rinde más o a lo mejor me rinde menos, ¿eh? Siempre hay gente. Tuvimos a la flaca, bueno, una actriz, modelo ecuatoriana, estuvo en Radio El Respeto la semana pasada
y llamó mucho la atención que ella conscientemente decidió no tener hijos, ¿no? Ujú. ¿Cómo te planteas tú ese dilema, ¿no? En el que alguien diga, oye, en este momento de mi etapa profesional no voy a poder, porque parece que nos vamos metiendo en esa rueda y al final es como, oye, hay que tener hijos, se te pasa el arroz, no sé qué, no sé cuántos, pero no te has planteado, o sea, ¿tú crees que hay que hacer un trabajo de base, Catherine, de decir cuánto tiempo voy a poder dedicar, cuál va a ser, cuáles son mis circunstancias? ¿Tú crees que también eso es importante? A ver, yo por supuesto que no diría nunca a nadie si tiene que tener hijos o no, ¿eh? O sea, digo que, Sí, por o supuesto. tampoco, vamos, yo creo que esto es súper personal, ¿no? Lo que pasa que sí es verdad que me parece triste las personas pues que lucen al hijo como un trofeo, ¿no? Es decir, que el niño no es una propiedad, o sea, decir que las personas, ¿no? Hemos visto en la década en el año 2000, ¿no? Las portadas de las revistas pues la exclusiva, ¿no? De la barriga de una y de otra, ¿no? Como si aquello fuese un trofeo, el embarazo. A mí me da mucha pena eso, es cosificar al niño, ¿no? Ujú. Entonces, tener un niño no es un derecho, no es yo creo que es un regalo y yo creo que es también una responsabilidad muy grande, ¿no? Uno tiene que ser consciente, no es para pasar el rato, porque ahora, mira, me estoy aburriendo y voy a tener un hijo, o sea, no, es mucho trabajo tener un hijo. De hecho, yo creo que se explica muy poco eso a las mujeres. O sea, lo estaba hablando con unos amigos del fin de semana, ¿no? En bachillerato, que hay discursos, ¿no? De graduación y les hablan de los grandes profesionales que van a ser. ¿En algún momento se nos ha explicado que vamos a ser padres o madres? O sea, esa vertiente está totalmente como ignorada, ¿no? Y no digo que hay que hacer proselitismo de la paternidad o de la maternidad, porque cada uno decide si quiere o no tener hijos, pero que se tenga en cuenta. Es decir, de hecho, yo estuve en una conferencia hace poco, ¿no? Con una niña con una hija mía que le estaban explicando pues las posibilidades de carreras y en base a que tú tomas tu decisión de escoger una carrera y en ningún momento salió en esa conferencia el factor de la compatibilidad de la familia y del trabajo, ¿no? Que es que No suena como solo de para las sentido, mujeres. suena como de sentido común, ¿no? Que nos lo Hombre, cuenten en algún claro. momento. También hay muchas otras cosas de las que no se habla, ¿no? Por ejemplo, de la muerte, que parece un mito, que no nos Mm, preparan también para afrontar, ni la nuestra ni la de los demás, pero eso es algo que tiene mucha lógica, ¿no? Así escuchado. sí. Y no Pero, solo para las mujeres, para los no, hombres no, también. por supuesto que sí, O claro. sea, que realmente que tengamos conciencia, ¿no? De que los niños no es una cosa que de repente nos organizamos la vida y cuando lleguen ya haremos un poco de tiempo. O sea, imagínate que tú tienes que, bueno, tú no tienes jefe, ¿no, Pablo? Pero los que nos escuchan, ¿no? Que tienen que ir a ver a su jefe y decir, mira, aquello que hago en 8 horas, pues ahora lo haré en 2 horas y media y seré muy eficaz, ¿no? Sí, O sea, sí, sí. pues mira, que hacemos eso con nuestros hijos. Decimos, mira, que las horas que yo tengo que dedicarte, pues será tiempo de calidad, decimos, ¿no? Eso es un timo, ¿no? Ese argumento del tiempo de calidad es un timo. O sea, tiene que ser de calidad, pero también cantidad, ¿no? Ujú. Voy a volver a tu libro, al que hemos mencionado antes, Conversaciones con mi maestra. Cuando tú te decides a escribirlo, ¿a quién va dirigido? Porque a mí me hubiera encantado leer esto hace años, sinceramente. Porque una de las cosas que te voy a preguntar después es cómo deberíamos los padres escoger la escuela, siendo Mm. tan importante esa decisión, porque es clave, aunque no es una decisión inamovible, ¿no? Tú te puedes equivocar y sacar a tu hijo de allí, ¿no? Pero a mí me hubiera encantado leer este libro para comprender bueno, pues las diferentes corrientes, los diferentes tipos de escuelas. Tú tienes un marco que a mí me gustaría que contases muy brevemente, los métodos, ¿no? Que se han ido viéndose, bueno, y han ido modificándose a partir de la importancia que se le ha dado a lo largo de los años a diferentes cosas, ¿no? A la inteligencia emocional, a la neurociencia, a las nuevas tecnologías. Y bueno, hay como tres, digamos, que entroncan también con la filosofía, ¿no? Yo creo que los has ido nombrando, la mecanicista, Ujú. romántico idealista y clásico realista. Cuéntanoslo sin entrar en mucho detalle, porque está todo en el libro, pero ¿qué significa eso?
Vale, pues para responder a tu primera pregunta rápidamente, yo, Sí. yo es que hice el doctorado sobre tesis o teoría educativa, ¿no? Ujú. Entonces, cuando iba descubriendo, pues de dónde vienen, ¿no? Esas tres corrientes, pensé, es que los padres tienen que saber eso. O sea, no puede ser, ¿no? Que lo único que tengan para guiarles en la elección de un colegio son los rankings, ¿no? Es que Esto es lo perversos que son. no, no, es terrible. Si quieres, bueno, pues lo decimos ahora, ¿no? Porque lo son. Sí, sí, Son claro que sí. perversos porque lo que hacen es decidir de antemano en base a qué criterio el colegio sube en los rankings. Y eso lo hace un periodista, no lo hace un pedagogo o una persona que haya estudiado pedagogía o educación, ¿no? Entonces, bueno, pues si decimos, por ejemplo, que la dotación tecnológica da 3 puntos, pues todos los colegios quieren tener tabletas, pero sin saber por qué y sin saber para qué. ¿Eh? Entonces, lo que hacemos es homogeneizar la oferta. Es como decir, mira, vamos a dar 3 puntos para los restaurantes que tienen carne. ¿Y qué pasa si es un restaurante de sushi? ¿Y qué pasa si es un restaurante vegetariano? ¿No? Entonces tenemos al final, los restaurantes pierden su personalidad, lo que les hace distintos, Porque hay que ofrecer especiales. carne. Total. Entonces todos los colegios acaban ofreciendo todo lo mismo, ¿no? Y esto es en una drama, porque yo este libro lo he escrito porque recibía muchísimos correos de padres que me decían, yo busco esto, esto y esto, y lo que hay es todo lo mismo, se parece muchísimo. Es decir, que cogemos a los colegios, por ejemplo, concertados y hay una gran similaridad entre todos ellos, ¿no? Y esto se debe a los rankings que tienen ese efecto de homogeneizar la oferta, ¿no? Entonces, ahora voy a responder a tu segunda pregunta. ¿Cuáles son las tres corrientes, no? Pues la primera corriente es la mecanicista. Entonces, ahí, para resumirlo, sería aquello que estaba explicando antes, ¿no? Que es asociar la inmovilidad con la bondad y el movimiento con la malicia, ¿no? Es esa idea de que el niño es un ente que no se mueve y que solo puede aprender si nosotros le estimulamos, le inculcamos desde fuera. Eso es la educación antigua, ahí podríamos meter el conductismo, ¿no? Refuerzo, recompensa, castigo, pues eso, que el niño no desea de por sí solo nada. O sea, todo lo hace el La maestro. letra con sangre entra. Sí. ¡Bum! Se resume con un cuadro de Goya, que de hecho ya en el libro sale el cuadro, ¿no? Para ilustrarlo con claridad, ¿no? Bien, la segunda corriente es la romántico-idealista. Es esa idea de que todo se construye, o sea, las cosas no existen a priori, ¿no? Es decir, que en el niño está la semilla del aprendizaje es muy importante la emoción, ¿no? La realidad no es objetiva, es subjetiva, se conoce de forma subjetiva. Bueno, ahí tenemos, es ruso, ¿no? En realidad es la Sí. educación nueva también, que el movimiento es muy importante, pero no hay propósito inteligente. Y bueno, la cultura también del igualitarismo. Y la tercera es la corriente Clásico realista, ¿no? clásica realista, ¿no? Ujú. Esa idea de que la realidad existe y nosotros somos capaces de alcanzar a conocerla, ¿no? Y que estamos asombrados, ¿no? Esa corriente nace en los griegos, es un poco pues lo que explico en Educar en el asombro, y es el enfoque aristotélico. Y María Montessori, pues pensamos que encaja en la segunda corriente, pero en realidad encaja más en la tercera corriente, ¿no? Ujú. Y tú, en el libro, bueno, Casilda, profesora de universidad, Matías, alumno de magisterio de segundo curso, lo nombrábamos antes, ¿no? Al estilo de esos diálogos socráticos, pues se va dando un repaso extensísimo y sosegado a todas esas corrientes pedagógicas, entroncándolas con las corrientes filosóficas, y Casilda va respondiendo a muchas preguntas. Es un diálogo precioso y se va indagando en todas esas corrientes que acabas de definir, ¿no? Esa romántico idealista, que yo creo que nuestra reforma educativa en España, que es hacia donde se dirige, pero bueno, yo creo que tú no, bueno, tú como autora, ¿no? Pero en el diálogo se trata todo, o sea, no es que se diga, oye, esta no, esta sí. A ver, Bueno, yo realmente dejo que cada uno escoja lo que quiera. Es claro, decir, que nosotros sabemos que Casilda intenta explicar las cosas de forma la más objetiva posible, pero sí, ella se inclina por la claro, corriente realista clásica y como, detrás de Casilda estoy yo, ¿no? como tú, iba a Como decir. yo, Efe- sí. Pero Es, esas corrientes, por explicarlo, porque la gente se puede crear como que esto es algo muy complejo, ¿no? Al final de lo que se trata es cómo consideran a las personas, cómo se les trata, cómo se les educa, cómo hacerles que piensen, ¿no? Todo esto
cada escuela o cada método pues es un poco lo que decide. Y retomando todo esto, por cerrar el círculo con esa elección de colegios, yo te decía que hubiera tenido bueno, pues muchísimo interés en haber leído esto antes a la hora de escoger, ¿no? De decir, oye, pues yo pienso que una escuela debería reunir estos requisitos o tener este enfoque porque es lo que yo tengo como concepto de educación de mi hija o de mi hijo. Claro, Quiero que es a donde vaya. Claro, ¿sabes qué pasa? Es que, Pablo, el libro en realidad empieza con una toma de conciencia libre por parte de cada padre y de cada madre, ¿no? Es decir, tú lees ese libro y te has de posicionar. O sea, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu proyecto personal? ¿Tú estás en la primera corriente? Que hay gente que está en la primera corriente. Sí, sí. Yo no estoy de acuerdo con la primera corriente, pero la explico de la forma la más objetiva posible. Hay gente que defiende esa corriente. Tú estás en la segunda, hay muchas personas ahora mismo que están en la segunda. Es decir, de hecho, yo diría que todas, y ahora no me gusta mucho hablar de política, la verdad, pero todas las reformas educativas que han tenido lugar en España a lo largo de los últimos años oscilan siempre entre la primera y la segunda corriente que explico en el libro, ¿no? Sí, o sea, la sí, izquierda sí. a la derecha podríamos decir, ¿no? La primera corriente es más la derecha, es un poco como quizás una caricatura, ¿no? Pero bueno, es un poco la idea. Y la tercera corriente es muy poco presente en el ámbito educativo. Es decir, busquemos un colegio clásico hoy en día en España y es que podemos estar buscando años antes de encontrarlo, ¿no? Y podemos no encontrarlo. Pero además también hay un drama que parece que te tienes que ir siempre a lo privado para encontrar ciertos tipos de escuelas. Bueno, y aquí me permites, porque yo creo que esto sí que, o sea, es muy importante. Es que en el libro defiendo una cosa que yo desde que he llegado a España, que no entiendo porque nunca se ha dicho y he querido decirlo muy alto, y es que defiendo la libertad educativa en la pública. Es decir, que yo no entiendo por qué la defensa de la libertad educativa siempre se ha asociado aquí con la lucha por la sobrevivencia de la concertada o por la privada, ¿eh? Yo pienso que la libertad educativa es algo al que todo el mundo tiene derecho. Y es más, yo llevo desde 2011 yendo por toda España dando conferencias en ayuntamientos, ¿no? De todos los partidos políticos, ¿no? El PP, el PSOE, el Podemos, y es que escucho a los padres decirme que ellos quieren escoger la educación de sus hijos, pero incluso en la pública. Es decir, ¿por qué tenemos unos padres que acatar con que nos hayan impuesto unas tabletas en un colegio público si además no tenemos recursos económicos para poder tener una alternativa? Entonces, yo creo de hecho que la lucha por la libertad educativa por parte de los colegios concertados me da mucha pena cómo se enfoca, porque lo que estamos haciendo es reforzar esa idea de que la libertad educativa es una cuestión de clases sociales. Y yo creo que no tiene que ser así, no debería ser así. Es que muchas veces los padres escogemos los colegios también por las alumnas y los alumnos con los que se van a relacionar nuestros hijos. Sí, a qué clase social pertenecen. Ya. Sí, bueno, esto es un tema personal. Yo pero pienso que es bueno Bueno, yo pienso que lo que es importante, sobre todo, es escoger la corriente en la que uno se encuentra, el proyecto de cómo veo a la persona, cómo entiendo el sentido, por ejemplo, de la libertad, ¿no? Cómo pienso que se aprende, todas las grandes preguntas sobre los seres humanos, ¿no? Que han acompañado toda la historia de la filosofía desde siempre, ¿no? Escoger la corriente en la que estamos más cómodos y luego buscar un colegio que encaje con esa corriente, porque claro, si el niño pero está Catrín, con un ¿sabes? caos. Totalmente, pero ¿sabes lo que me ha pasado a mí? Que hasta que no he leído el libro, no he caído en muchas de esas cosas. Y el hacerme esa pregunta de dónde estoy yo, porque si yo miro ahora hacia atrás, como he educado a mis hijos, yo puedo ahora identificar claramente que en muchas etapas de mi vida he estado en el mecanicismo y ahora, con el paso del tiempo, con la reflexión, con todas esas preguntas que me he hecho, diría, joder, si volviera atrás, si pudiese volver atrás, mi proyecto sería distinto. Porque también se me han caído muchos neuromitos. Aquí estamos conjugando muchas partes de la charla y decir, es que esa percepción que teníamos de la tecnología, de la importancia y todo,
todo eso de lo que estábamos hablando, ¿no? La educación nueva, los métodos innovadores, que luego hablamos, tienes una frase demoledora en el libro, es que tengo las páginas ahí marcadas, ¿no? Que tú dices que no hay un método innovador, bueno, luego la leo, ¿no? Pero me hubiera encantado el haber podido reflexionar y aprender sobre todo eso antes de tomar esa decisión, ¿no? Aunque me ha salido muy bien, he de decirlo, yo creo que también he tenido suerte, sobre todo gracias a mi mujer y todo el trabajo que ella ha hecho en el tema del apego, que ha sido absolutamente clave, pero que ahora, cuando voy pasando las páginas y reflexionando, digo, joder, qué importante es esto, ¿no? O sea que también, por eso te decía que no es hacer publicidad del libro, que la estoy haciendo porque me apetece, pero sino porque me parece absolutamente práctico en el sentido de que me hubiera ayudado mucho en un momento clave. No sé. Pues me alegro mucho, la verdad, y lo que he querido, no solo que fuese eso, pero también lo que tú dices, ¿no? ¿Dónde me ubico yo? O sea, no solo qué colegio quiero y cómo quiero que sea, pero ¿dónde me ubico yo? En ese sentido, hay una parte del libro, yo creo que quizás se asimila al género de autoayuda, ¿no? No en Sí, el sí, sentido New totalmente. Age, ¿no? Pero en el sentido de, oye, pues a nivel filosófico, soy empirista, Sí. soy racionalista, soy realista, ¿no? ¿Y qué quiere decir esas cosas? Claro, y he querido hacerlo de la forma la más amena posible, ¿no? Un poco en el modo del mundo de Sofía, ¿no? A través de una idea, de una historia, para que sea ameno, porque no todo el mundo tiene 3 años o 4 años para cursar la carrera de filosofía, la carrera de magisterio, la carrera de, ¿no? Los padres están ocupados, entonces hay que hacer las cosas de una forma, pues eso, que se pueda leer, que sea ameno y que a la vez sea profundo, ¿no? Todos esos paradigmas de la estimulación temprana, todo lo que hablábamos de la tecnología, ¿no? Tengo la frase aquí, te la leo. Los métodos educativos no son verdaderos por ser innovadores, son innovadores por ser verdaderos. Ojo a eso, porque la he tenido que releer varias veces, ¿no? Claro, esto entronca con todo lo que hemos hablado, ¿no? Ese Es que ansia de novedad, eh, bueno, la novedad es un concepto comercial, no es un concepto educativo, ¿no? Eso es muy importante saberlo, ¿no? De hecho, la educación nueva del siglo XIX, ahora mismo estamos en un remake de esta educación nueva, pero nos llega no por mano de Piaget, de Claparède, de Ferrier, ¿no? Todos esos pedagogos de entonces, sino que nos llega de la mano de las empresas tecnológicas, porque para ellos les interesa mucho esa connotación nueva, aunque en realidad no es nada nuevo, ¿no? Porque es del siglo XIX, les interesa mucho porque, bueno, porque los dispositivos que venden pues tienen esa novedad, ¿no? Novedad tecnológica, ¿no? Entonces, pues hay como una especie de matrimonio feliz, ¿no? Entre esa corriente pedagógica y esos dispositivos. Oye, sin meternos en muchos líos, porque aquí no se habla de política, en Radio El Respeto no se habla de política, Muy pero, bien. pero tengo la percepción, no solamente en España, en muchos otros lugares, que es como el anti-intelectualismo, ¿no? Que es como que está de moda, ¿no? Que de todo lo que sea la cultura del saber, el conocimiento, el arte, la sensibilidad, la historia, la literatura, la filosofía, como que hay un afán de amartillar, aporrear todo eso, ¿no? Y acabar con ello. Y me llama mucho la atención, sobre todo después de terminar de leer esto. Bueno, porque explico de dónde viene eso en el libro, ¿eh? Entonces, el romanticismo es una especie de rebote, ¿no? de rebelión hacia la racionalidad de la ilustración, ¿no? Entonces, está, bueno, pues Rousseau, por ejemplo, pues dice, odio los libros, ¿no? Él lo que dice es que los niños no tendrían que estar pasando por el proceso de abstracción, no hay que pensar, hay que sentir. Entonces, toda esa idea ahora de que es mucho más importante las emociones que los razonamientos, ¿no? Claro, es que el ser humano es un ser racional y obviamente tenemos emociones, pero claro, mi definición de emoción no es la definición de la emoción que hay en la educación emocional, ¿no? Yo siempre digo la emoción es una información, ¿no? Que nos dice si estamos en armonía o en falta de armonía con el ambiente, ¿no? Es decir, que vemos lo que hay fuera, tenemos nuestras creencias y disposiciones internas y esa armonía, esa desarmonía resulta en una emoción, ¿eh? Por ejemplo, si yo veo a un hombre pegar a una mujer, a mí me parece mal
que un hombre pega a una mujer, o me parece mal en general que alguien pegue a alguien, ¿no? Pues que yo estoy enojada, ¿no? Entonces ese estar enojado no está bien, no está mal. Lo que me dice es qué pienso yo de la violencia de género, de la violencia en general, ¿no? Entonces la emoción lo que hace es que nos da una información sobre lo que pensamos, pero no mide la realidad la emoción como sí, ¿no? Entonces yo creo que estamos cayendo ahora en una adulación de la emoción, como si la emoción se vuelve como la medida de todo, ¿no? Es que la emoción no es la medida de todo, la emoción te da información. Entonces hemos olvidado que somos seres racionales, no somos solo seres, y esto viene de Rousseau, ¿no? Esa especie de espontaneidad irracional, esa idea de que dentro de cada ser humano está la semilla y que hay que dejar crecer esa semilla libremente en el caos, ¿no? Ya. Oye, antes has nombrado así como de refilón, pero no quiero que se me escape, la igualdad de oportunidades, que tú crees mucho en la igualdad de oportunidades, no tanto en los resultados, ¿no? La igualdad de resultados. Y poníamos, o te pongo yo el ejemplo, ¿no? De una clase de 25 alumnos y que haya 5 pues que destaquen, o 5 que vayan mucho más retrasados, y cómo se debería, parece ser que hacia dónde vamos es ir rebajando las exigencias, ¿vale? Para nivelar por abajo. Nivelar por la base, sí, bueno, también esto es muy, muy russoniano, ¿no? Esa igualdad de Todo resultados. lo que estamos leyendo, yo leo artículos ahora, oye, se va a poder pasar el bachillerato con suspenso, se va a poder hacer esto, se va a poder hacer otro, esta asignatura ya no se va a tratar, o sea, estamos como rebajando cada vez más las exigencias. Claro, es que la diversidad bien atendida es una diversidad en la que cada uno es distinto y se le ha de atender como es, ¿no? Entonces, lo que hacemos cuando rebajamos las exigencias para que todo el mundo pase una etapa escolar, lo que estamos haciendo es dejar de dar un reto a los que pueden más. Y esto también es una pena porque, bueno, pues eso, yo creo que el ser humano tiene, bueno, el deseo de conocer y está buscando retos que se ajustan a sus capacidades. De hecho, no sé, los que nos escuchan seguro que saben cuál es el concepto del flow, ¿no? Ese flujo que llamamos en castellano, ¿no? Ese estado de concentración profundo que ocurre cuando uno pues encuentra un reto que se ajusta a sus capacidades, ¿eh? Y ahí es cuando empezamos como a jugar, ¿no? A disfrutar con el conocimiento, a disfrutar con la lectura. Y esto pasa cuando tenemos retos que se ajustan a nuestras posibilidades y nos los dan. Pero si no nos dan retos, ¿qué va a pasar? Pues nos aburrimos. Cuando las cosas son demasiado fáciles, nos aburrimos. Cuando son demasiado difíciles, sentimos ansiedad. Pues hay que atender a cada uno según sus capacidades. Y esto es la educación personalizada, ¿no? No dar una tableta por alumno, esto no es una educación personalizada, esto sería una educación individualizada, ¿no? Fíjate, porque yo te hacía la pregunta y no había leído que, mira, nos pregunta nuestro amigo Óscar Carreres, ¿qué opinas de que un alumno pueda pasar de curso con asignaturas suspensas? Tenemos a una pregunta muy similar de Sil Darkside. ¿Qué te parece la nueva ley de educación en España, donde un alumno podrá obtener el título de bachillerato aún no habiendo aprobado alguna asignatura? Yo creo que has hablado de ello. ¿Tú crees en la igualdad de oportunidades, no en la igualación de los resultados y no en nivelar por la base, ¿no? Esto es, yo creo que es tu mensaje, ¿no? Sí, a ver, es que realmente lo que estamos haciendo es abaratar el título, ¿no? Y entonces, bueno, esto no es motivante para las personas que están buscando retos más grandes, ¿no? Yo creo que las personas que tienen dificultades hay que atenderlas. Lo que pasa es que no se lleva esto ahora de hablar de segmentar y atender de forma especial, ¿no? La educación especial pues ya no se hace aparte. Claro, ¿te imaginas un colegio que dijera pues que de 3 grupos van a dividir pues el grupo más fuerte, el grupo más flojo y el grupo intermedio? Pues bueno, la que se liaría, ¿no? El escándalo total. Sí, pues yo pienso que está bien. De hecho, yo conozco un colegio que lo está haciendo así y es muy bonito porque los alumnos, por ejemplo, algunos alumnos piden estar en el grupo bajo en matemáticas porque están mucho más relajados, mucho mejor, y el año siguiente siguen, a lo mejor pasan al intermediario, luego pasan al otro, ¿no? Y en inglés a lo mejor están en el más alto, en matemáticas en el más bajo y no pasa nada. O sea, esta idea de que todos tenemos que hacer exactamente lo mismo
a mí me parece esto incorrecto, ¿no? Esa idea de que el aula tiene que ser como el mundo, ¿no? Esto es Ya. como una especie de dogma, ¿no? Que el aula tiene que ser como... Yo creo que no. Yo creo que el aula tiene que ser como un claustro y no tiene ninguna connotación religiosa lo que estoy diciendo, ¿no? Un Sí, claustro en sí, el sí. sentido de un ambiente preparado, ¿no? Es un concepto muy montessoriano, de hecho, el ambiente preparado, ¿no? La universidad es un templo del saber, ¿no? No Eso es te iba un a lugar decir, que como quiere... la universidad debería ser, ¿no? Claro, no es un lugar que debería querer reproducir lo que está pasando en la calle, ¿no? Pero ¿de dónde viene esta idea de que el aula tiene que ser como el mundo? Eso es una idea, lo explico en el libro, que viene de Dewey, ¿no? Dewey, que, bueno, pues que para él, de hecho, viene de Rousseau también, ¿no? Esta idea, o sea, Rousseau utiliza la educación para crear el ciudadano que puede luego estar al servicio del Estado que ha creado en el libro El contrato social, ¿no? O sea que realmente su propuesta educativa es instrumental para su propuesta política, ¿no? Y en el caso de Dewey, pues el aula es como un crisol de cultura en el que vamos a conseguir pues que todos se integren, porque había mucha inmigración, ¿no? Después de la Primera Guerra Mundial, pues que todos se pueden integrar y que podamos tener ese sistema de democracia, ¿no? Por eso uno de los libros de Dewey se llama Democracy, ¿no? Entonces, bueno, es esa idea de que el aula tiene que ser como en el mundo, yo no estoy de acuerdo con eso. Oye, las redes sociales. Muchísimos padres se encontrarán en el dilema por ir a temas prácticos, tecnología, darle a un niño un móvil, a que acceda a redes sociales. ¿Cuál es tu opinión después de haber estudiado tanto? Cuanto más tarde, mejor. Yo creo que cuando daba ese consejo en 2014 y cuando salió mi libro, bueno, lo escribí en 2014, salió en 2015 y bueno, yo creo que ha causado bastante escándalo, ¿no? La gente decía, uy, qué exagerado, ¿no? Y ahora, después del empacho que hemos vivido de tecnologías y después del empacho que han tenido durante la pandemia nuestros jóvenes, la gente está mucho más abierta a escuchar esa postura, ¿no? Yo creo que la gente se ha dado cuenta. Hay muchas madres me escriben y me hablan y me dicen, yo ojalá pudiese dar marcha atrás ahora. Se ha regalado el iPhone, el smartphone para la primera comunión de muchísimos niños y creo que eso es un error. Eh, Pero eso ¿qué es haces, un, Catrín? Porque si no es que es como que les estás relegando, ¿no? O sacándoles de un grupo, sacándoles como de hacia donde va todo el resto de sus amigos y ellos no. No sé si has visto el estudio de YouGov y no tengo aquí las estadísticas, qué lástima, pero YouGov ha Sí, sacado un estudio que lo, dice he- que los millennials, lo tengo aquí. mira qué bien, pues No tengo la foto preparada, pero lo he visto. Es un estudio hecho en Inglaterra. sí, Además con una muestra muy amplia. Creo que son como 10.000, si no me vale. equivoco. Yo creo, yo no estoy segura, pero pienso que se ha hecho en Estados Unidos por una empresa inglesa. Pero Espérate, bueno, porque esto es entonces por, de igual me todas estoy formas es igual. confundiendo yo, No, ¿eh? no, ¿qué Espera un es esta? momento. Porque YouGov no, no hay. No, no, Entonces, no, no, me he equivocado yo. El que te estaba hablando es The Big Ask, The Big vale. Answer, que es un estudio hecho en Inglaterra. O sea que ese no lo he visto. Discúlpame. Vale, pues YouGov es un estudio que no tengo las estadísticas exactas, pero la idea es que los que son la generación pues digital, ¿no? Los nativos digitales, pues son los que no tienen amigos, o sea, dicen que no tienen mejor amigo, ¿no? Y tienen muy pocos amigos, ¿no? O sea, no me acuerdo las estadísticas, pero muy altas, ¿no? Un 70 y pico % dice que tiene ningún amigo o solo uno, ¿no? Y entonces dice, pues mira, que esto es la generación que tiene pues miles de amigos en Instagram, en Facebook, en Twitter, etcétera, pero no tiene mejor amigo, ¿no? O Sí. sea, la amistad es algo que pasa cuando pues somos capaces de vernos y mirarnos a los ojos, ¿no? Entonces, yo creo que eso nos ha de hacer pensar. Yo siempre le digo a mi hija, o sea, que tienen un fijo aquí, o sea, que pueden llamar, o sea, el fijo sigue existiendo, ¿no? Y luego no es lo mismo en smartphone que un teléfono de tecla, ¿no? Es decir, que aquí tenemos, mira, aquí mismo lo tengo, a ver si lo encuentro. No, no lo tengo, pero tenemos un teléfono de tecla familiar, ¿no? Y pues lo tienen, o sea, y de hecho es que no lo quieren porque ahora lo de llamar pues no se lleva mucho, ¿no? Están más con la generación silenciosa que decimos, van con mensajes, Con ¿no? mensajes, sí. Pero tengo, sin afán de entrar en los detalles personales, ¿no? Pero mi hija de 16 años, por ejemplo, tengo 16, 15, 13 y 12 y 10 y no tienen smartphone y la verdad es que tienen muchísimos amigos. O sea que yo creo que esto hay mucho chantaje ahí también, ¿eh? Mamá, es que me voy a quedar sin amigos. Es que voy a estar solo.
Y es que no es verdad, porque realmente se puede quedar, ¿no? Y es muchísimo más rico quedar que estar todo el día ahí mandando emoticones sin hablar. Oye, he estado leyendo, además esta mañana cuando charlábamos, estábamos probando el vídeo y demás, hemos hablado de algún estudio que había por ahí sobre bueno, el impacto que tienen las redes sociales también a nivel de depresión, ¿no? Y yo recuperaba un estudio de hace unos años, voy a mostrar una foto. Es muy... Vamos a, mira, vamos sí, a ver sí, si sí. lo... yo creo que tú te referías a este, Sí, sí, Coping with COVID-19, en el sí. que, bueno, es Common Sense, Hopla, pero bueno, aquí se sacan unas conclusiones. Luego hemos hablado tú y yo de a dónde llegaban esas conclusiones, pero fíjate, este gráfico aquí, que yo creo bueno, que se puede interpretar de diferentes maneras, ¿no? Nos está diciendo en la parte izquierda cuánto tiempo utilizan al día los niños de 14 a 22 años y adolescentes, ¿no? Las redes sociales constantemente, diaria, pero no constantemente, una vez al día, Ujú, semanalmente, nunca, y el nivel de depresión y los síntomas depresivos a los que se enfrentan, ¿no? Y ujú. vemos como aquellos que no utilizan las redes sociales, que están abajo, su porcentajes de depresión son pues menores de los que la usan constantemente, ¿no? Aunque luego sacan diferentes tipos de conclusiones. Y los sponsors de este estudio, que me lo contabas tú, eran Sí, Facebook, Google, bueno, Fundación Besos, etcétera. Pero es interesante porque, bueno, esto hay que decir que se ha hecho en jóvenes entre 14 y 22 años, uh-huh, durante la pandemia. Y para resumir un poco en una frase, quizás todos estos números, ¿no? Sí, es que el estudio compara la presencia o sea, de síntomas de moderados a severos de depresión, ¿no? Y concluye que hay casi 3 veces más probabilidad de aparecer síntomas de depresión de moderado a severo en los que usan las redes con respecto a los que no las usan, ¿no? Eso es muy fuerte. Entonces, el Common Sense se pregunta, ¿la causalidad en qué sentido, ¿no? Es decir, ¿es el hecho de estar en redes que causa la depresión o es la depresión que te hace ir a las redes para buscar apoyo y solución a tu depresión, ¿no? Acompañamiento o lo que sea, ¿no? y no se posicionan, dicen que lo dejan ahí como abierto, ¿no? Lo dejan ahí abierto, Sí. pero un poco, ¿no? Se inclinan por decir que Bueno, lo que está causando es lo otro. realmente o sea, que primero estás deprimido y luego te vas a Sí. las redes para buscar un remedio, ¿no? Pero eso Lo decíamos que cual era por los sponsors, ¿eh? sí, claro. Es que Y yo cuando vi eso pensé, a ver quién sponsoriza ese estudio. ese Entonces fui estudio. a ver quién sponsoriza Common Sense y encontré pues Fundación Besos, pues la Fundación Bill Gates y Y todos los grandes dueños de empresas tecnológicas, me ¿no? Y gustaría claro, mostrar este estudio, que es un poco más antiguo, Catherine, en el que vemos un gráfico que a mí me ha llamado mucho la atención porque yo creo que es muy de sentido común. Bueno, el uso de social media acaba en síntomas depresivos, bueno, porque también hay falta de sueño, acoso, baja autoestima, la imagen que bueno, luego con estas filtraciones que ha habido por empleados de Facebook, pues que cuadra todo un poco, ¿no? Como que va por ahí. claro, y los algoritmos lo que tienen como efecto, eso ya lo Sí. sabemos, ¿no? Pero yo llevo desde 2014 diciéndolo, ¿no? Pues que nos aíslan muchísimo, ¿no? Porque nos rodean de personas que piensan como nosotros, no nos abren a opiniones distintas, ¿no? Entonces, bueno, nos acabamos como, bueno, radicalizando, ¿no? Y esto lo estamos viendo también en el ámbito de la política, ¿no? Que nos aíslan, ¿no? En definitiva, nos aíslan, ¿no? Oye, para acabar, ya acabo yo porque quiero enseñarte algunas preguntas de los casi De la 600 personas que a las 12 menos 25 nos están viendo en directo. El caramba. juego de calamar. Ay, bueno, que yo he compartido un sábado por la mañana, me levanté y pensé, ¿qué tienen en común las familias que conozco que no han tenido problemas con este tema, ¿no? Y entonces empecé a hacer una lista y, bueno, lo puse en redes, ¿no? Y la verdad es que yo en redes no soy muy activa, no tengo muchos, no sé, no mucho movimiento, ¿no? Y en 4 días conseguí 500.000 de visualizaciones y pensé, caramba, ¿no? Te No has está hecho mal. viral. No está mal. Sí, yo creo que
el problema del juego del calamar no es el juego del calamar de por sí, ¿no? Porque siempre va a haber contenidos así, ¿no? Siempre. Y es más, cuanto más violento, cuanto más sangrientes, cuanto más provocador, cuanto más marketing van a recibir esas empresas por producir esos contenidos, cuanto más jugadores van a tener, cuanto más ingresos van a recibir, ¿no? Entonces tenemos que estar preparados para cosas cada vez peores, ¿no? Entonces, claro, ¿qué hace que un niño no tendrá ganas de estar ahí? Pues todo esto viene antes, ¿no? Es un tema de prevención, ¿no? O sea, yo creo que hay que apostar mucho por las alternativas excelentes, ¿no? Que los padres pues tengan una propuesta en casa con actividades de calidad, ¿no? De contenido. Claro, si los niños están solos cuando llegan por la tarde, pues sí buscan la vida, ¿no? Es Claro. lógico, ¿no? Y luego que vean siempre el tráiler con los padres, ¿no? Y bueno, pues todos tenemos en casa pues internet y podemos verlos y que los hijos lo vean con los padres, no el episodio entero, no hace falta, pero que vean el tráiler. Entonces lo ven, lo que decías antes, el triángulo, ¿no? Lo ven con los ojos de los padres. Y entonces esto es muy distinto de que te lo estén explicando un compañero en el patio, ¿no? Y te vayas a verlo escondido, ¿no? Y yo apuesto muchísimo por la confianza padres-hijos. Yo creo que está todo ahí, porque los niños siempre se pueden esconder a ver las cosas. O sea, no tenemos que intentar ahí meterlos en una ¿cómo Urna. se dice? Una jaula, una Sí. urna. O sea, es decir, no se trata de exponerles a todo, pero tenemos que ser, han de ser fuertes y tener claro lo que quieren y lo que no quieren ellos, ¿no? O sea, es un trabajo que empieza cuando tienen 6 meses, eso. No es un trabajo que empieza cuando tienen 14 años, ¿no? Bueno, oye, Catrín, voy a meter algunas preguntas antes de despedirnos. Burgalesa nos preguntaba cómo encaja el aprendizaje basado en la experiencia como Montessori con la evaluación actual, las notas. Veo mucha estrategia para aprobar que no implica aprendizaje, nos decía Burgalesa. A ver, aquí es que, claro, hay que definir de qué etapa estamos hablando, ¿no? Es decir, que cuando hablamos de evaluación, obviamente, o espero que no estemos hablando de educación preescolar, ¿no? Claro, en educación preescolar es muy importante, hemos dicho antes, las experiencias sensoriales y las relaciones interpersonales, y ahí no toca los exámenes y todas esas cosas, ¿no? Yo no estoy en contra de la evaluación objetiva en las etapas en las que hay una transmisión de conocimiento y hay unos pensamientos abstractos, ¿no? Y obviamente la educación, la evaluación objetiva nunca va a ser perfecta, ¿no? Porque no se puede medir todo, pero no estoy en contra. Ahora, no confundamos una evaluación objetiva que tiene como objetivo ayudar al niño a aprender, porque los exámenes pues tienen un objetivo que es también ayudar al aprendizaje, ¿no? La preparación para el examen, la realización del examen y la corrección del examen. No confundamos eso con lo que son las pruebas estandarizadas para, por ejemplo, el ranking en PISA, ¿no? Claro, esto son exámenes que se hacen para que los gobiernos tengan acceso a unos indicadores macros para luego tomar decisiones a nivel político. Claro. O sea, yo creo que no hay que mezclar todo esto. No sé si he respondido a la pregunta. Sí, pero... sí, yo creo que sí. Yo creo que sí. Nuestro amigo Nacho Sevilla, al que le doy las gracias una vez más por su ayuda gratuita, inestimable y, bueno, que nunca falla. ¿Hay una relación entre nivel social económico y la calidad de los estudios que reciben las criaturas? Entiéndase, cuando en el núcleo familiar no ha habido educación superior o especializaciones formativas por no haber tenido esa posibilidad. ¿Tienen los niños un acceso libre a la educación aun partiendo de puntos sociales diferentes? No entiendo mucho la pregunta. O sea, Sí. acceso libre a la educación, sí, porque la educación pública es para todos, ¿no? ¿Qué quiere decir? O sea, la primera pregunta quizás está preguntando si hay una... O sea, yo creo que se centra más si el nivel socioeconómico al final influye en la calidad, ¿no? De los estudios que reciben. De los estudios que reciben. A Sí. ver, o sea, hay muchos estudios sobre esto. Lo que pasa es que yo no los tengo muy, o sea, no es mi tema, ¿no? Pero lo que tengo entendido es que sí que hay una relación entre pues el nivel cultural que hay en los padres y el nivel cultural que habrá en los niños, ¿no? O sea, digo que para eso también está la escuela, ¿no? Para
a lo mejor en algunos casos, pues compensar, ¿no? Y ser ese ascensor, ¿no? Social, ¿no? Socioeconómico, ¿no? Entonces, claro, ¿cuál es el problema? Es que si rebajamos las exigencias en las escuelas públicas, lo que estamos haciendo es que la escuela va a dejar de ser ese ascensor social, ¿no? Por eso es tan importante cuidar la calidad de la escuela pública, ¿no? Que sea un lugar en el que se busca la excelencia, ¿no? Ya. Nos dice gente, estoy leyendo, yo reconozco que no tengo tiempo suficiente para mis hijos, ojalá pudiera tener mucho más. Nos dice Pablo Ruiz Lantero, nos dice hablar con los hijos, qué importante. Tener un espacio de conversación, vamos a ver por qué no nos están saliendo las preguntas, aquí están, tener un espacio de conversación en casa de cómo ha ido el día es fundamental para el niño. Totalmente. Esto yo diría, bueno, si alguien me pregunta en qué se resume la educación en casa, ¿no? O sea, un truco, una cosa que ha funcionado, ¿no? Hay muchas familias que, pues, que les sale muy bien todo, ¿no? Que es ese espacio personal para cada niño, cada día, ¿no? O sea, es Fíjate, difícil, es todo un reto, ¿no? Pero encontrar ese tiempo de calidad, ¿no? En mi casa, bueno, cada uno hace lo que puede, ¿no? Pero en mi casa lo que hacemos es cada semana, pues, a merendar con un hijo, ¿no? Y entonces ahí, o a la noche, ¿no? Pues poner a los niños a dormir sin hablar y tumbarse al lado y esperar que ellos pues suelten el día, ¿no? O mamá, ¿sabes qué ha pasado hoy? Eso es como la frase la más... yo diría, o sea, cuando un niño dice eso hay que celebrarlo, ¿no? O sea, y seguramente estamos nosotros todo el día con el smartphone y muy acelerados estamos, y es posible que empiece a contarnos las cosas y si tiene como 8, 9, 10 años al revés, no entendemos lo que nos explica y nos pongamos nerviosos y tengamos la tentación de hacer lo que hacemos con el YouTube, ¿no? Poner en velocidad 1,8, no 2,5, ¿no? Pero no, hay que estar ahí y escuchar, porque con 8 años, mamá, ¿sabes qué ha pasado hoy? Con 14 años nos van a hacer confidencias que van a ser imprescindibles, ¿no? Para que ah, podamos asesorarles y ayudarles y estar ahí, saber lo que les está pasando, ¿no? hablabas tú de la confianza, precisamente eso, ¿no? Sí. Que nos van contando. Bueno, acabas de hacerte un comentario al respecto. Nos dice Miguel de B, me encanta. Si los padres son unos cazurros, a los niños siempre les vas a retener su aprendizaje por su propio cazurrismo. Ahora tienes que definirme cazurro, porque es el tercer idioma del castellano. A ver, cazurro, ¿qué quiere decir? No te sé dar una definición en francés, pero bueno, alguien que quizás no tenga un nivel intelectual o sociocultural muy alto, Ya, por así pues decirlo. Pues por eso la importancia de una escuela de calidad, ¿no? Para poder abrir los horizontes de la razón de los niños que tienen menos oportunidades, ¿no? Ujú. Mira, enlazando con una de las cosas que me estabas comentando, ¿no? De nivelar por la base, el Sí, igualitarismo y todo eso. Si te acuerdas en el libro, comparto la anécdota de un profesor de política en Inglaterra, de UK, ¿no? De hace muchos años, que en la radio le entrevistaron, le dijeron, ¿qué piensa usted de los padres, ¿no? De que cuentan historias a sus hijos por la noche, ¿no? Que leen libros los cuentos, y sí. eso, que está bien hacer eso, ¿verdad? Y Sí. él no era un profesor de pedagogía, es un profesor de política, ¿no? Muy rusoniano, por cierto. Y responde, dice, no, muy mal, los padres no deberían contar cuentos a sus hijos, nunca leer libros por la noche, ¿no? Y entonces el que hacía la entrevista dice, ¿por qué dice eso? Y dice, no, porque entonces es una falta de justicia hacia los niños que no tienen ese privilegio, ¿no? Esa idea ahora de purgar los privilegios es muy rusoniana, ¿no? Y Muy entonces, actual muy también. actual, totalmente, sí, el posmodernismo que lo llaman, ¿no? Mira, nos dice Cristina Castro, nos dice, yo creo que la imitación y la motivación de los padres es esencial. Tú también hablas muchas veces sobre eso, ¿eh? Pero sí que es verdad, ¿no? El ejemplo. Los niños imitan lo que ven, por supuesto. Esto es, hay una frase, ¿no? Que es, no te preocupes porque tus hijos no te escuchan, ¿no? Te miran todo el día. Mm. Entonces, tiene muchísimo más poder educativo la mirada de un educador, incluso de una maestra, ¿no? En un aula,
que las palabras, y más de 0 a 6 años, que es cuando los niños lo que ven es el rostro, ¿no? En un libro mío también contó la anécdota de un maestro que está contando un cuento y preguntó a la gente que viene a mi conferencia, digo, ¿dónde está mirando el niño cuando el maestro está contando el cuento? Y me dicen, pues al maestro, ¿no? Digo, pues imaginaros que entra un fontanero en el aula, no, fontanero no, un lampista, ¿no? Para cambiar una luz que se ha estropeado, ¿no? Y sube una escalera. ¿Dónde miran los niños? Pues al fontanero, al lampista, obviamente, ¿no? Ujú. Pues imaginaos que en ese momento se le cae una herramienta al suelo, al lampista, y entonces él suelta una palabrota. ¿Dónde miran los niños? A la maestra. ¿Por qué? Pues la miran a los ojos porque necesitan lo que explicabas antes, calibrar la realidad. Sí, sí, sí. Triangulan entre lo que han visto, lo que han descubierto y la persona con la que tiene un vínculo de apego para poder comprender lo que ha pasado, ¿no? Por Y eso entonces, decías tú lo del caracol, ¿no? Si el maestro reacciona en ese momento, ¡ah, qué asco! sí, entonces si el maestro dice que asco, el niño nunca más se va a agachar a buscar algo en el suelo porque piensa todo lo que está en el suelo es asqueroso, ¿no? Y en cambio, si ese maestro dice, uy, qué bonito, que mira, que le vamos a hacer una casita en una caja de zapato, ¿no? Pues el niño ya con una lupa y buscando bichos cada vez más pequeños y más interesantes, ¿no? Ujú. Oye, se me ocurre una idea loca, tengo algunas de vez en cuando, de juntar a Catherine Lecuyer con Odile Rodríguez de la Fuente, que va a volver a Radio El Respeto dentro de poco, la hija del gran Félix Rodríguez de la Fuente, porque sería una conversación fascinante. Y ¡Hala! Pues mis hijos han visto los documentales no sé pues, cuántas veces. pues ¡Qué Odile ha interesante! estado 2 veces en Radio El Respeto y el otro día hablé con ella y va a volver una tercera vez, así que me encantaría hacer un diálogo a tres, no sé, voy a pensarlo a ver si os encaja. Pues yo me Oye, apunto, ¿eh? Encantada. Burgalesa, que está aquí al quite, nos dice cazurro, que es Torpe, torpe, ignorante y ignorante simple. y simple, la definición de la RAE, ¿eh? Fíjate, así que yo creo que ha quedado, Mm, ha quedado bastante claro. muy bien. Eh, Catherine, son prácticamente las 12, la hora bruja, las 10:48 en las Islas Canarias, a las que le volvemos a mandar un gran abrazo. Me pasaría conversando contigo toda la noche. Bueno, y Mm, contigo también, me pasaría mucho rato. Me ha encantado aprender tantas cosas que no sabía. Creo que voy a cambiar la definición del programa, fíjate, porque siempre digo que el respeto es un programa para mentes curiosas, pero leyendo muchas de tus cosas creo que lo voy a redirigir por el asombro, ¿no? El retomar esa capacidad de asombro, Mm. de redescubrir la realidad, porque yo creo que siempre va más enfocado por ahí, ¿no? Es para mí un absoluto honor entregarte este parche que te mandaré a tu casa de Respetable a Barcelona, pues para que lo luzcas donde quieras. Como recuerdo de haber pasado por aquí, ojalá puedas volver pronto, recomendarle a la gente una vez más conversaciones con mi maestra, dudas y certezas sobre la educación, en todas las librerías, seguro que en vuestro librero de barrio está ahí, si no tenéis algún vínculo en la descripción del vídeo. Muchísimas gracias, Catrín. Bueno, gracias a vosotros, ha sido un gusto, de verdad, cuando queráis. Bueno, Volvamos. pues muy buenas noches y ojalá podamos hacer esa charla 3, ¿te parece? Muy bien, me parece muy bien. Muy buenas noches, Catrín. Adiós. Bueno, y llegamos al final de este Radio El Respeto con algún susto que nos ha proporcionado YouTube. Hoy no ha sido la luz, no ha sido el equipo, no sé qué ha pasado, luego lo analizaremos. Ha sido, bueno, pero tenéis ahí el vínculo. Mañana juntaremos el audio y lo emitiremos todo en podcast, todo junto, para que lo tengáis, para que lo compartáis. Os recomiendo sinceramente el libro de Catrín, no sabéis lo que me ha abierto la cabeza, las de cosas que he aprendido, lo que he echado de menos no haberlo tenido antes. Y deciros, la semana que viene voy a estar fuera, así que no habrá Radio del Respeto. De hecho, me voy a la provincia de donde es originaria Catherine, me voy a Quebec, me voy a Canadá, y Radio El Respeto volverá el día 16 a las 10 de la noche en riguroso directo con un conocido, con un doctor que todos, bueno, pues ya os iré contando quién es, pero vuelve a Radio El Respeto alguien al que tenéis mucho aprecio para que nos cuente cosas, porque hace tiempo que no hablamos de ello, de cuál es la situación, y me decía, Pablo, he aprendido un montón de cosas que quiero compartir con vosotros, así que ese doctor, que ya diré quién es, volverá. Vamos a tener a un entomólogo para hablar de entomología.
Bueno, se avecinan muchísimas cosas, así que acordaros de suscribíos a Radio El Respeto. Os esperamos, como siempre, aquí en riguroso directo, y si no, pues en formato podcast. Muchísimas gracias por estar ahí. Muy buenas noches. An ocean, a cave, a dream that no one could save, a shelter, a whole act, a